Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 75 tenemos como invitado a Salvador Peña Herrera. Él es arpista mexicano que reside en Boca del Río, Veracruz, ejecutante del son jarocho, así como de diversos géneros y ritmos aplicados al arpa jarocha, nacido en la Ciudad de México en el 91. Interesado en el son jarocho, desde una temprana edad comenzó a tocar el arpa de manera autodidacta a los 7 años. Sin embargo, más adelante tuvo la oportunidad de estudiar finalmente música en la Escuela Municipal de Bellas Artes, en Veracruz, donde amplió su conocimiento teórico musical. También es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Mexicana Unimex. Y en 2012 se incorpora a la Universidad Veracruzana como arpista del grupo Nematatlín, de la misma casa de estudios, para formar parte del cuerpo académico de dicha dependencia. Con el grupo Nematatlín se ha presentado en diversos foros artísticos a nivel nacional y en distintos países como Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Vietnam y España. También ha participado en diversas producciones discográficas de manera personal, en 2 discos titulados Arpeando Ando en 2015 y Blanco y Negro 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Salvador, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de estar aquí, pudiendo compartir un poco de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Ya por ahí hay un antecedente en el podcast, tu papá estuvo con nosotros Sí. y no soy yo quien decirlo, pero nos platicó muchas cosas de ti y creo que por eso estamos acá, porque nos dejó sembrada esa inquietud de la buena de quién es Salvador y decía mi hijo esto y mira y bueno, te empezamos a seguir ahí en redes y vemos tu Gracias, trabajo. gracias. ¿Qué tal te trató el receso escolar y de regreso a las andadas otra vez? Lo malo es que uno se acostumbra a descansar. Ya cuando tienes que regresar a la realidad y poner tu alarma otra vez a las 6 de la mañana, ya pesa. Sí, ¿verdad? Pero con toda la energía para darle con todo este regreso ya. Sí. Es importante decir que nos encontramos desde Difusión Cultural, ¿no? En el Así es, centro. el edificio de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, donde están los grupos artísticos de esta región, que solo somos 3. El grupo Nematatlín, al cual pertenezco, la Orquesta Tradicional de Música Moscovita y el Ballet Folclórico del Puerto de Veracruz de la Universidad Veracruzana, que es un grupo adscrito a Nematatlín. A lo mejor escuchan, a lo mejor no, pero ahorita están dándole al zapateado. Sí. Entonces, yo les diría vengan a verlos, pero es un poco complicada la ciudad en estos momentos, entonces No hay mucho acceso. muy posiblemente entren, pero a lo mejor les cueste trabajo salir, Sí. pero bueno, acá andamos. Oye, Salvador, siempre el inicio de las cosas se vuelve significativo para algunos, para otros no tantos, ¿no? La forma en que nosotros vamos tomando nuestro camino y nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos actualmente, como que hay momentos especiales ahí. Claro, momentos clave. Clave, ¿cuál fue ese momento en el que Salvador tiene contacto con lo que hoy hace? Fíjate que justamente lo estaba platicando hace un rato con un compañero. Yo no puedo decir específicamente en qué momento, porque desde mi perspectiva yo nací en eso. O sea, yo nací ya en la música, ya la música estaba impregnada en mí. Mi papá me platica, mi mamá igual, que cuando ella estaba embarazada de mí, mi papá le decía, a ver, siéntate y en la pancita le decía a mi mamá, a ver, yo soy tu papá, me llamo Salvador y toco el arpa y voy a tocar unas canciones para ti. Entonces dice mi mamá que en el momento que mi papá pulsaba el arpa, la primera nota, era un movedero de intestinos y de todo, porque yo con el sonido del arpa yo me estremecía, ¿no? Como dice el meme, me estremecí. Este, entonces, eso yo creo que tiene que ver mucho. Actualmente he leído sobre eso y sí tiene mucho sentido. Ahora toma sentido para mí. Y pues yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón, desde que tengo conciencia, mi enfoque ha sido totalmente para el arpa y para la música jarocha. Háblame, dame una edad, es decir, primaria, secundaria. Mi contacto directo fue en primero de primaria. Yo justo le platicaba a ese compañero que te decía que yo aprendí primero la jarana Ok. jarocha.
Mi papá grabó en el 91, me parece, el año de mi nacimiento, con el grupo Los Monarcas del Papaloapan. Ok. Un cassette, todavía eran cassettes. Entonces, a él le decían Chavita en la grabación. Entonces, yo te puedo decir que a lo mejor a los 3 4 años, yo escuchaba que decían, échale Chavita. Y yo le decía a mi papá, me dicen a mí, ¿verdad? Entonces, yo hice como que ese vínculo con ese cassette, con ese grupo, obviamente, pues es con el grupo que yo crecí. Y yo ponía ese cassette, o sea, no se rayaba, a lo mejor sí se podía dañar la cinta, ¿no? Pero lo ponía de atrás para adelante y de adelante para atrás y yo me lo sabía de memoria. Y aprendí afinando la jarana. Yo a la fecha no me explico cómo sucedió eso, pero yo me recuerdo que en mi nebulosa yo decía, bueno, me acuerdo de la posición, que precisamente era la posición de do. Veo que le hacen así y en el orden de las cuerdas. Yo hice como que mi maqueta mental de cómo lo hacían. Y ahora sí que de sonido no te puedo decir cómo, ¿no? Pero para mí ahí estaba la afinación. Entonces iba buscando cuerda por cuerda. Y la primera canción que me aprendí se llama El pájaro carpintero. No es uno de los sones más sencillos. En la jarana, en la jarana. Ajá, en la jarana ni en el arpa tampoco. O sea, por su rítmica y por los cambios de tono que tiene, la progresión armónica no es la base de la común del son jarocho. Entonces yo aprendí a afinar y a tocar la jarana con un cassette. Yo estaba en primero de primaria, que es más o menos que 6 años, yo creo. Sí, muy pequeño. Y el arpa la agarré como al medio año. En casa mi papá siempre era de tener una o dos arpas, igual una o dos jaranas. Entonces iba a trabajar, se llevaba uno de los instrumentos, pero siempre quedaba algo. O sea, que eso eran tus Eran mis juguetes. juguetes. Yo crecí. De hecho, tengo fotos donde estoy hecho una cosita de 4 años quizá. Y estoy así con el arpa. De hecho, te repliqué una imagen con un arpa del mismo constructor, de yo a los 3 años y yo a los 23 años. Entonces, te digo, el arpa siempre ha estado en mi familia. Ya actualmente que indagué un poquito con los tíos, ya mi abuelo ya no vive, por parte de mi papá. Por los dos lados traigo la vena artística, que igual ahorita lo andamos un poco en ello. Pero en la familia de mi papá se toca el arpa desde mi tatarabuelo. Ok. Entonces, de Ok. generación en generación hasta la mía. Y espero que en futuras, pues, haya también, ¿no? Fuertes declaraciones. Por ahí hace como que no escucha. Se oyó un silencio. Oye, Sí, pero- me parece muy sobresaliente usar la frase, ¿no? Mis juguetes eran los instrumentos, un arpa, ¿no? Porque si bien es cierto que no es que sean hace muchísimos años, eh, es complicado actualmente. O sea, hablar de tener instrumentos en casa, o se es músico, sí, o pues se tiene un cierto estatus sí. para poder tener un instrumento. No, no era tan accesible, o no es tan accesible, digo, para todos, ¿no? Eh, Partiendo de ese punto, tú sigues ahí, ¿no? Escuchando, sonando. Sí, ¿Tu papá qué te decía? mi papá sorprendido porque mi papá llegó de trabajar un día. Mi papá trabajaba en un restaurante que se llamaba Pardiños. ¿Qué dices si nos dijo? Igual aquí había restaurantes de esos, ¿no? Los dueños son de aquí. Entonces mi papá trabaja toda la tarde, llegaba ya en la noche y mi mamá le decía, ¿tu hijo ya toca? ¿Cómo va a ser? Sí, ya toca. Pues ya él agarró tu cassette, agarró la jarana y se puso a buscar. Y ya mi mamá dijo, a ver, ven, tócale a tu papá. Como decimos coloquialmente, me trabé con el pájaro carpintero y mi papá se quedó así como, en principio, porque la jarana no estaba afinada originalmente en el tono de la grabación y pues una canción que no era tan sencilla. Sí, sí. Entonces sí fue como que de momento, como cómo le hizo, ¿no? O sea, te digo, a la fecha yo sigo sin explicarme cómo, yo siempre he sido creyente de que pues es un don, una bendición que la vida me dio y pues muy contento de tener ese privilegio. Posiblemente todos lo tengamos, algunos no lo desarrollan, pero pues para mí
es mi vida. Pero hubo varios factores, Salvador, porque si bien es cierto que hablas de herencia familiar, ¿no? En cuanto a lo artístico, la música, también la disposición, ¿no? Tuya Sí. de hacerlo, ¿no? Como que hubo varios factores que se juntaron, hicieron una detonación ahí. Sí, aparte de que vives en un contexto en el que se respira la música. ¿Por qué? A un lado de donde vivíamos en Ciudad de México, porque todo esto que te digo hasta esas fechas era en Ciudad de México, vivía uno de los grandes exponentes del arpa jarocha que ya falleció, Juan González Gutiérrez, arpista del grupo Medellín, casi nada, Ok, ahí, constructor de arpas. leve, leve. Ahí, leve la cosa, imagínate, ¿no? Entonces era nuestro vecino así a la derecha, y a la derecha vivía otro vecino músico también de antaño que se llamaba Pablo Avendaño, también de tradición musical. Entonces, hay una disputa por ahí también entre los estilos de son jarocho, hacia el sur del estado y el centro del estado. ¿Cuál fue primero? Que si el huevo o la No te gallina. creo. Ya sabes, ya sabes de qué lado marca la iguana. Pleito que muchos tienen, yo afortunadamente tengo muy grandes amigos dentro de los estilos. Podemos llamarle en un nicho donde se festejaba a mi abuela, toda la jarochada a tocar. Qué Y chido. se festejaba la mamá de un compañero, todos íbamos. Entonces eran reuniones de amanecer tocando. Y lo curioso es que yo siempre menciono que en el sur, por ejemplo, le llaman fandango a un cierto esquema, ¿no? Una tarima, bailarines, jaranas, requintos o guitarra de son como se conoce en ese estilo. Y mi fandango era muy distinto. Mi fandango era con arpa, también era con baile, pero no con una estructura tiene un son de mujeres, un son de hombres. No, era ponerse a bailar el que quería bailar jarocho. Y de repente de jarocho se saltaban a un bolero y de un bolero se sentaban a una ranchera. Entonces, la diversidad musical era mucha, era muy amplio el catálogo de géneros y estilos. Ok. Y de distintos arpistas. Por ejemplo, yo recuerdo el ver el video de la boda de mis papás. En el 90 se casaron y el arpa nada más estaba parada, o sea, como quien dice, no le dejaban ni recostar, nada más iban cambiando. De repente uno agarraba el arpa y de ese mismo se pasaba a la jarana y llegaba otro en el arpa, o sea, eso es lo que yo viví. Yo viví viendo y escuchando muchos arpistas, muchos jaraneros, muchos guitarristas, muchos requintistas. Entonces, mi compendio Claro. musical acá en las Muy memorias abierto, es ¿no? súper amplio, o sea, yo por eso no puedo casarme con un estilo, no puedo decir solo esto es la esencia, solo esto es lo verdadero, no. Todo es, la música es libre y para todos. En ese momento que vives esas experiencias, Salvador, eh, ¿tú le dabas, veías que eso iba a ser lo que haces ahorita? ¿O en ese momento solamente tocabas y decías, me gusta, disfruto, estoy viviendo? ¿O llegó, en qué momento llegaste a darte cuenta que esto es lo que voy a hacer, es lo que me gusta? Creo que no hay un punto, ¿eh? No, Yo, todo ha ido, sí, se ha ido acomodando. Yo siempre he dicho que el universo habla y a veces uno nada más tiene que escuchar y decir y seguir para donde te está diciendo, ¿no? Pero yo muchas veces me cuestioné de otra forma. Yo me cuestionaba en decir, si no es en la música, ¿qué voy a hacer? ok. O sea, yo por siempre di por hecho que yo iba a vivir en la música y de la música y para la música. Esa pregunta, perdón, sobre qué etapa estamos hablando, edad, Yo creo que bachillerato, no, mucho secundaria, antes. mucho Yo he antes. sido muy, muy analítico desde muy chiquito. Yo tengo Excelente. problemas existenciales desde muy pequeño. No, a veces me complico demasiado la vida y quienes me conocen de muy cerca saben que es así. Pero yo te puedo decir que creo desde primaria. Yo desde primaria, porque ves la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué quieres ser de Sí, grande? sí, claro. Yo no era de que decía bombero, médico, o algo. No, yo quiero tocar el arpa. Y no sabía qué otra cosa hacer de eso, ¿no? Entonces, realmente te digo, la música es como que me agarró. Y tú este va a ser tu camino. Y hasta ahí. ¿Cuál es el momento en el cual Salvador, eh, de aquel momento que le enseñas que tu mamá le dice a tu papá, mira, Chavita ya está tocando, a que tú compartas escenario con tu papá y con los demás músicos?
¿Recuerdas ese momento en el cual, así como que lo formal, porque me hablas de las fiestas, Sí, del momento, ¿no? Ese como que muy bohemio, muy familiar sí, así. muy improvisado Ajá. posiblemente, ¿no? Pero así que dices un escenario de cara al trabajo y te subes con papá o con alguien más. Pues no tan formal como en un escenario, pero la primera vez que tocamos ante público, formal, fue en la fiesta de un hermano de mi abuelo, en Mataclara, de tío Nicho, Tenemos que ir a Mataclara. de tío Chicho, ándale, hay que ir a Mataclara. La siguiente, el volumen 2 se hace allá. Allá tiene que tocar. Este, en esa fiesta tocamos las tres generaciones, mi abuelo, mi Wow, papá, qué genial. mi hermano y yo, y un compañero de mi papá. Y esa fue la presentación al público de a esto nos vamos a dedicar o esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y te estoy hablando de que yo estaba en quinto de primaria. Mi hermano estaba en primero de primaria, yo creo. Esa fue la primera presentación. De hecho, por ahí hay fotos. Este, se me ve un arpa del tamaño del mundo, porque pues, estaba chiquito. Y fue la primera presentación formal así, y te digo, muy significativa por las tres Claro. generaciones simultáneas, ¿no? De cara, como que el músico cuando se presenta y, y hay este intercambio de sensaciones con un público, es un regocijo, ¿no? Es Sí, como algo que te llena. sí. En ese momento tú ya habías experimentado tocando, sabías, ya había un gusto, tú sentías algo. ¿Recuerdas alguna sensación de ese momento? Digo, abuelo, papá, hermano, que ya de por sí era muy significativo, pero Sí. ¿recuerdas algo que tú dices? Pues yo creo que esa, esa necesidad ya de seguir viviéndolo, ¿no? De cierta manera, el estar expuesto o ser un punto de atención para la gente se vuelve adictivo. Claro, O sea, ser el foco de atención, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que detona. De ahí viene otra etapa que yo creo que casi todos vivimos, no solo en la música, es muy latente en las artes, pero cuando conoces el ego. ok. Y yo me acuerdo que muy chiquitito conocí el ego. ¿Por qué? El niño que toca el arpa. Y wow, Sí, qué no era el chistoso, qué común. bonito. Ajá, entonces te empiezas a inflar. Pero mis papás siempre han sido realistas y fue así como que para abajo. Hay una foto que está muy clara, se me nota el ego en el, vaya, hasta en el parado. Entonces, esa foto la guardo con mucho cariño porque es un recordatorio de que los pies siempre tienen que estar en el suelo, que somos tan frágiles que podrás ser el mejor músico, el mejor violinista, el mejor bailarín. Te fracturas la mano, te fracturas el pie Y y ya. ya, ahí quedó. Pero ¿por qué? A ver, platícame más de esa foto. Porque dices que se Pues nota. Bueno, porque tú lo notas porque tú sabes, pero ¿cómo yo notaría o cómo notaríamos es nosotros? evidente el Ok, parado. O sea, yo me acuerdo, estoy con la jarana y estoy así, una mirada retadora, o sea, de nadie me ok, merece. entiendo. Y te digo, muy chiquitito, yo iba en quinto de primaria. Y en esa ocasión precisamente fue que tocamos cuando Lolita Ayala como que decidía grabar en Veracruz o decidía grabar en tal lado, entonces nos llamaron para ir a tocar para pues, Veracruz, que se viera la cultura y todo. Entonces, pues el niñito ahí, Claro. conociendo una estrella de la televisión, Sí, sí, sí. que actualmente ya no funciona tanto así, ahorita son los influencers, pero en ese momento era Lolita Ayala y pues obviamente todos los papás de mis amiguitos, las abuelitas, yo llegué a la siguiente clase y, saliste en las noticias con Lolita y no, hombre, pues nadie me merecía. Entonces, ¿cómo trabajas con un niño de 5, no, de 6 7 años o 8 más o menos? Sí, hablaste de que tu papá te hizo. ¿Qué Sí, te mi dice? papá me dijo, a ver, no eres especial, no eres el único, hay más. Entonces, tranquilízate. Y fue una etapa muy corta, te puedo decir que fue de meses quizá. Pero yo sí recuerdo, yo recuerdo no, 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 nadie me merece. Chamaco, o sea, todo lo que ignoras y Ah, no conoces en esa edad, te da un baño quien sea, ¿no? Y yo sí vivía engañado durante ese periodo, te digo, muy corto. Afortunadamente lo viví y mis papás supieron guiarme para no hacer crecer ese monstruo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo a mis estudiantes. eh, el ego debe existir siempre, porque es el que te hace crecer, el que te hace querer mejorar,
innovar o hacer algo distinto que te vaya a hacer destacar. Pero cuando el ego supera tu talento, se Sí, no hay acabó. mucho que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer. Si Sí, el monstruo sí. del ego se comió tu talento, y no, sin decir nombres para no raspar muebles, Estamos pero hay empezando muchos, duro. hay muchos compañeros que lamentablemente así llevaron toda su carrera. Y a veces coincides con ellos y es agridulce, ¿no? Porque no somos nada, no te Sí, llevas nada. Hace tiempo me encontré un texto que era enfocado hacia la música, que decían, nada nos pertenece. Lo que tú estás tocando, en tu línea de tiempo lo descubriste. pero Pero quizá hace 20 años alguien lo descubrió, o quizá en 15 días va a llegar alguien que te supere. Entonces, te digo, muchas cosas como que me fueron cimentando para no poderte elevar, ¿no? Entonces, mi papá también siempre fue de lo que aprendas, compártelo. Si te preguntan, enséñalo. Si tienes la oportunidad de compartir todo lo que has descubierto, llévalo. sí. Y creo que lo he hecho. Detractores, haters, siempre va a haber. Yo tengo un grupo selecto de fans de Closet, que ellos saben quiénes son, pero ahí queda. O sea, si tú sigues caminando, sigues haciendo tu trabajo desde el corazón, por compartirlo, por crecimiento, como te digo, yo le tengo un amor increíblemente al son jarocho, y todo lo que yo pueda hacer como uno de tantos exponentes del son jarocho, lo voy a hacer siempre y lo voy a compartir yo siempre defiendo mi sombrero, cuatro pedradas, mi paliacatito, mi guayabera, donde sea que yo me voy a parar diciendo yo soy jarocho. Ya estamos de cara a esta parte de la formación, ¿no? Nos das ahí pinceladas cuando nos dices que te van ubicando en tu realidad, en cómo haces las cosas, cómo las debes de hacer, eh, cuál es el camino correcto, cómo te formas. Eh, Escuchando, siguiendo asistiendo con tu papá, sigues escuchando música, estudias, ¿cómo se da tu formación? Yo escuchaba erróneamente posiblemente, yo escuchaba a los Monarcas del Papaloapan, que era el grupo donde estaba mi papá, que años después fue director. Eh, te lo juro, yo me aprendí hasta los errores del arpista. Cuando mi papá dejó de tocar arpa y que ya se dedicaba a la jarana en el grupo, yo me aprendí hasta los errores. Yo le decía a mi papá, mire, es que aquí le hace esto. Entonces, por ejemplo, sigue pasando, mi papá, vamos en la camioneta y escuchamos en la radio y le digo, esa es la grabación de Los Monarcas. Ah, ¿cómo va a ser? Le digo, esa es. Ah, sí, cierto. O sea, ni él se identifica a veces, ¿no? Pero yo me bebía todos los discos de Los Monarcas, fueron 5 discos. Y a la fecha te puedo decir tal cual, yo los puedo tocar, no exactamente, pero 90% de la versión así tal cual, con errores y todo, me lo aprendí. Yo te descubrí música universal hasta la secundaria, nosotros vivíamos en Ciudad de México. Cuando nos venimos a vivir a Veracruz, Puerto, era recientemente el boom del reggaetón. Entonces yo escuché eso, pues mi esencia afro de repente brotó por ahí. Y ese beat que es, ¿no? O sea, entonces tuve mi lado oscuro por ahí que pocas personas conocen. Esas fotos están bien ocultas. Ah, las tenemos en el podcast. Ah, no, no. Ahí vas a ser como Jordi, ¿no? Pues mira, aquí tenemos esto, que quién sabe dónde lo sacaron, ¿no? Ah, Pero yo no conocía otra música que no fuera son jarocho. De hecho, hubo una etapa en la que, por ejemplo, en la secundaria, yo me sentía raro porque mis amigos, oye, ¿ya escuchaste la nueva canción de Wisin y Yandel? Y yo, ¿quiénes ¿quién? son? No, yo vengo escuchando el Colás. Entonces, yo no escuchaba otra música. Y a la fecha ya te puedo decir que después de que estudié la Escuela de Música de Bellas Artes de aquí de Veracruz, que un maestro me dijo, como músico, debes de tener a lo mejor un género o estilos de gusto, ¿no? Que van a ser tus predilectos, pero no puedes cerrarte a decir, no, yo solo voy a escuchar esto. Entonces, eso fue como que también me abrieron los ojos en la escuela y me diversifiqué. Obviamente, ya mi gusto es específico, yo donde me pare, por delante está el son jarocho y lo demás es por añadidura. Qué interesante, ¿no? Tocas ahí un tema muy importante porque
nos metemos de repente a las comunidades, ¿no? Cuando se habla de los géneros, Sí. como que está muy segmentado ahí en los artistas, ¿no? O sea, los que son cumbia, pues nunca los vas a ver haciendo rock, los que son salseros no andan tocando otra cosa y como que se vuelve ahí, ¿no? Eh, dices algo muy cierto, ¿no? No se tiene uno que cerrar. Sí. Y pues al final del día yo a título personal, pues la nota con la que hacen esta música, este género, pues es la misma nota con la que Las hicieron una progresiones. clásica, o un preludio, una sonata, es la misma nota. Sí, Solo que obviamente el gusto, yo creo que se peca, ¿no? El decir, es que esto es lo mejor. Pues que claro. no es mejor. ¿Para quién? Ajá. Sí, sí, o Exacto. sea, como dicen, para gustos los colores. O sea, Sí, no, ¿no? no podemos decir esto es ley. En nada, en nada. O sea, cada quien va a tener su perspectiva de cómo hacer las cosas, de cómo exponer las cosas. Entonces, no podemos tener la mente tan cerrada, ¿no? Menos en estos tiempos que hay tanta diversidad en todo. No en un tema en específico, ¿no? Vas encontrando camino, entiendo lo de tu identidad, pero ¿cómo vas añadiendo lo otro que va saliendo? Porque estamos hablando de ya adolescente, joven, adulto, te va llegando el sonido, el bullicio, ¿cómo lo integras? ¿En qué momento, porque sé que tocas más cosas, más género, en qué momento tú dices, sigo tocando son jarocho, pero quiero tocar acá? ¿Cómo lo vas mezclando? ¿Cómo le va dando forma Salvador a eso? Pues fíjate que como que yo he sido de ponerme retos yo solo, yo en mi mente, en mi esquizofrenia, este, era como que yo escuchaba un comentario, ¿no? Y principalmente de mis cercanos, en muchas ocasiones con mi papá, decir, esta canción está bonita, y a lo mejor que hubiera el comentario de, ¿y cómo se escucharía en el arpa? Y yo así en silencio, ¿no? Voy a intentarlo. Y me enfrascaba yo acá, mire pa, ahí está. Y no, pues era de órale. O yo una canción que me gustara que era de piano. Y decía, a ver, vamos a intentarlo. Entonces, obviamente, con las limitantes de el instrumento, en algún tiempo con las limitantes de falta de recursos técnicos o por ejemplo, los levers en el arpa, que hasta yo, por ejemplo, tuve acceso hasta el 2009 a un arpa con levers, que ¿Por eso qué? es porque no era común. Ok. Los levers es una palanquita, un sistema que te permite alterar medio tono en la cuerda. Para que sea más gráfico y entendible, imaginemos el teclado de un piano. Las notas blancas son las notas naturales y las teclas negras son las notas alteradas o con alteraciones, que sería, por ejemplo, do sostenido, re sostenido, Ok. fa sostenido, sol sostenido. Entonces, esas alteraciones en el arpa tradicionalmente se hacen en la parte de la tapa, en esta de aquí, Ajá. pulsamos hacia el frente y aquí de hacer, por ejemplo, un do sostenido, lo hacemos aquí, la presionamos y le da medio tono Ah, más ya, con la ok. uña. Pero yo siempre hago la analogía, ¿no? De que es como cuando te preguntan, ¿tienes gripa? Y tú contestas, do. Así se escucha la nota, ¿no? Sí, se Entonces, escucha el lever te sorda. permite hacer esas alteraciones fijas o de paso. Entonces, había temas que yo necesitaba hacer eso, pero no tenía el recurso, no tenía un arpa con levers. Eso me limitaba en algún punto Pero de... eso ya existía. Ya existía, pero era de difícil acceso y Ok. caro. Ok. Por ejemplo, una sola palanca te costaba 400, 500 pesos. Y Y ponerle mínimo, todo. mínimo necesitabas 15. Sí, claro. Y pues a veces en esa época la situación, bueno, sigue siendo igual, ¿no? Pero ahorita uno ya puede trabajar. Claro. Acá era de decirle a mi papá, oiga, y si, pues a ver si conseguimos, ¿no? Y el maestro Alberto de la Rosa fue el primero que me apoyó en eso. Me dijo, Wow. mira, aquí está un juego de 15 cuerdas, de 15 palancas. Es un regalo. Wow. Yo no lo quise aceptar como regalo, ¿no? O sea, no por ego, pero me acuerdo que yo le quise agradecer, no con el pago a lo mejor total de los levers, ¿no? Pero le quise retribuir un poco el apoyo que me dio en su momento cuando yo no lo tenía. Y después fue que se me dio la oportunidad de comprarme un arpa paraguaya que tenía las 37 palancas. Entonces, ahí fue, yo estaba en la escuela de música en ese momento, entonces con el conocimiento fresco, tratando de seguir el paso a lo mejor de otros arpistas que ya habían caminado por ahí, de tocar otros géneros,
Y eso, básicamente, como que la vida misma me fue poniendo en los distintos momentos en los que yo iba escuchando otro género que me gustaba e intentaba aplicarlo al arpa, ¿no? No he sido tan cerrado a decir, no, solo son jarocho. Lo digo en el aspecto de que para mí es lo más importante, son jarocho, porque es la música de mi raíz, la música de mi familia, va a ser mi estandarte siempre, pero también la diversidad, ¿no? De poder tocar otras cosas y pues estar fresco, ¿no? Para el público, porque no vas a estar tocando lo mismo para toda la vida, para toda la gente. Claro. Entonces, lo tratamos de diversificar, ¿no? A ver, tengo una duda con lo de las palancas que me dices. Eh, ¿Eso lo ejecutas al momento o, por ejemplo, te digo, sabes que vamos a tocar algo en la y tú ya pones las alteraciones Sí. o lo haces al momento que estás tocando? No, haz de cuenta que, por ejemplo, hablando de teoría musical, las armaduras, ¿no? Ok. El arpa generalmente está afinada en do mayor. Ujú. Entonces tenemos la escala natural de do mayor. Nuestra primera alteración sería fa sostenido para poder estar en la armadura de sol mayor. Entonces, todas tus notas fa, Ajá. vas subiendo tú tu palanquita Ok. y ya ahí ya quedas en la afinación. Entonces, la afinación fija la puedes cambiar. Tiene su rango, obviamente, dependiendo de tu afinación. Yo mis arpas las tengo afinadas en fa. Entonces, mi primera alteración es el si. De bemol lo hago natural. Y de ahí puedo llegar hasta fa sostenido mayor. Y existen las notas accidentales o notas de paso, que también me permite hacer si dentro de la canción estoy afinado en do mayor y tengo que hacer un fa sostenido, puedo hacerlo de paso y lo bajo, Ok. solo para tocar esa nota en ese momento. Bien. Entonces tiene esa doble función. Aquí es donde uno tiene que desarrollar otra técnica. ¿Por qué? Tradicionalmente se tocan con 4 dedos. Ujú. En mi método para la enseñanza yo trabajo, a diferencia del método clásico que es 1, 2, 3, 4, 5, los dedos, yo lo trabajo 1, 2, 3, 4. Este quinto dedo no lo trabajo de inicio, ya para niveles más avanzados. Entonces, en la mano derecha, tú tienes que cumplir con la función de la melodía y la armonía. En conjunto con la mano izquierda también puedes hacer armonía. Pero ya cuando tienes levers, estos 2 dedos funcionan como una tercera mano. Entonces, tienes que seguir respetando la regla de armonía, melodía, bajo, acompañado de la rítmica y alteraciones. Entonces, a veces sigues tocando con este dedo a veces, para poder hacer alteraciones con los levers con estos 2 dedos. Entonces, eso es algo que también fui afortunado en estar en la generación en que ya había más herramientas tecnológicas Claro. y ya me tocó YouTube, por ejemplo. No tanto, por ejemplo, como ahorita que los estudiantes pues pueden descargar un programa que silencian el público, silencian la voz, silencian el acompañamiento, alentan la música, no pierde tono. O sea, no, yo era de que hacía en el video y de mala calidad, en formato de 5 megapíxeles, y era así como que estar viendo en la pantalla qué está haciendo, tratar de decodificar, ¿no? Yo vengo de la transición de escuchar en cassette, luego en CD y luego ya tener la oportunidad de ver videos, ¿no? Pero eso yo creo que también me funcionó mucho, el desarrollar el oído, escuchando y tratando de descifrar qué es lo que estaban haciendo con los audios. Sí, claro. Oye, también hace rato que me estabas platicando esto de lo escuchar. Tú tienes oído absoluto. No absoluto, yo creo que es oído disoluto. Ah, No oído creo. absoluto, pero considero que tengo un buen oído que puedo escuchar desafinaciones o notas, como que se me facilita. A veces yo mismo, como te digo, en la afinación, pues realmente Pero ¿Serio? pero lo dices, bueno, eso lo dices tú, digo, sin ser pretencioso, pero digo, así como me platicas lo que haces, eh, pues bueno, yo siento que eso es un oído absoluto. Técnicamente no, porque yo no te puedo decir ahorita un do y lo voy a tocar y no estoy en el No tono, ¿me llega a la explico? nota, ok. El oído absoluto sí tiene Sí, esa capacidad, ok. ¿no? De estar en una afinación perfecta siempre. Yo no tengo esa capacidad, pero si yo tengo un tono de referencia, ahí sí. Claro, ajá, Yo teniendo el tono de referencia ya te puedo decodificar qué es lo que estoy escuchando, ¿no? claro. Siento que eduqué muy bien mi oído Sí, hay una inconscientemente. buena Que base ahí. el hecho de estar escuchando tanto
Puedo decirte, esto está desafinado, esto está semitonado. Sí me pasa que yo estoy, por ejemplo, estamos ensayando con Nematatlin y tú estás haciendo la voz semitonada, estás una, una coma abajo de la afinación. Y todos, no. Y yo, a ver, hazla tú y tú. Y ahí se escucha, ¿no? Ah, qué óvole, ¿no que no? Entonces, no O oído sea que absoluto, pero sí soy muy sensible. eres de Muy los que sensible. van al concierto de la orquesta y sacan Con el el afinador. afinador. ¡Ah! No, me han dicho, me han dicho, me han dicho. No, está bien, oye. Me recordó a mi primo, Alfredo, Fellín le decimos. Recuerdo que yo andaba con la guitarra, ya tocando la guitarra antes de pensar estudiar música. Y me dice, préstamela y agarra y me hace... tin, 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 tin. Ya está, así, al aire. Me afinó la guitarra. Y él, Órale. no, él, o sea, él nos practicó un Sí, sí, sí. tiempo. Pero, y agarré y puse unos acordes y me decía que acordes eran sin verlos. Y Órale. entonces, y yo, o sea, entiendo lo que me dices porque efectivamente, o sea, escuchamos una canción, voy al piano, Sí. sé qué nota es, pero no puedo distinguir. Así, Ujú. o sea, la escucho, pues digo, lo básico, ¿no? Mayor, Sí. menor, a lo mejor es un círculo, hace esta variación, pero ya en el piano, pues ya te digo exactamente Sí, qué es, tienes ¿no? la Pero referencia. sí hay personas que sí, o sea, nomás con oír la nota. Sí, o sea, yo mentalmente, por ejemplo, aunque no sepa en qué tono está la canción, puedes decirte, ah, ok, está haciendo primer grado, cuarto grado, luego hace un suspendido, luego hace un sus dos, o sea, te puedo entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, no te puedo decir, ah, está haciendo el do aquí, o sea, está afinado en do mayor y complicado, ¿no? Hay veces que por suerte latinas o algo. Te digo, a lo mejor sí soy muy sensible a eso, pero no considero tener oído absoluto. Hablamos de trabajo, de disciplina, Salvador. ¿Cuánto, cuánto tiempo le dedicabas al instrumento? Porque me vienes diciendo, ¿no? Escuchaba y me lo sé. Entonces, ahí desarrollaste un hábito impresionante de estar. Sí. De aquel tiempo cuando empezabas con el instrumento, a ver, sitúame, dame un tiempo el cual tú le dedicabas diario al instrumento. Es bien complicado. Yo era aguerrido al arpa. O sea, yo te puedo decir que hubo días que yo solo paraba al baño y a comer. Yo me levanté, bueno, desde el principio. Compartía cuarto con mi hermano en un tiempo. Y mi papá, no sé si recuerdas los sistemas que te vendían de audio, que era una bocinota y el cerebro. Entonces yo me acuerdo que mi papá cambió en ese tiempo cuando salieron los más compactos. Y le dije, regálemelo. Todavía era de que traía la charola de 5 discos y de dar a 2 cassettes y grabar y todo, ¿no? Entonces puse la bocina abajo de mi cama, el cerebro en el closet y ponía, ves que tenía la opción de repetir la canción toda la noche, la canción. Te puedo decir que yo ensayaba durmiendo. Toda la noche me dormía y mi hermano padecía eso, ¿no? Porque pues yo ponía la canción y tenía Necesitamos que... al hermano para que nos dé réplica. Ándale. Entonces yo ponía la música y era toda la noche estarla escuchando. Y ahí viene lo curioso. Yo, por ejemplo, al otro día me levantaba al arpa y decía, ah, ya entendí. Y llegaba al arpa ya a hacerlo. ¿Me explico? O sea, yo en mi mente lo decodificaba y llegaba y, ah, pues era esto. Pero, ¿por qué lo hacías? O sea, ¿qué es lo que te... O sea, te venía a la imaginación, a la mente y Ajá, lo yo me dejabas? imaginaba Ajá. qué era. Decía, ah, entonces hace esta pasadita. Entonces yo me imaginaba la escalita. Entonces, ah, es ta, 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 ta. Y yo después le encontraba, ok, para que me funcione, este va a tocar 2 veces, este va a tocar una, este dos y este una. Entonces yo me imaginaba así. Y ya después, que en años a lo mejor, ah, pues no estaba mal. Claro. Entonces Llegabas ahí, ¿no? llegaba a eso, pero yo por estar escuchando y escuchando y escuchando mucho tiempo, ¿Qué te decía tu papá, tu no, pues mamá? ya los tenía aburridos. Llegó el punto en el que yo tenía que aislarme. O sea, por ejemplo, tengo muy presente, estaba en la secundaria yo, segundo de secundaria, me aprendí un tema venezolano que se llama la quirpa, es un golpe tradicional. Me la pasé, haz de cuenta que me levanté ese día a las 8 de la mañana, no desayuné y me puse a repetir así, escuchar pedacito por pedacito. En un día saqué la quirpa. Es un tema difícil. En La un día lo quirpa, hice. Ajá. así En se un llama. día lo hice pero fue todo el día. O sea, te digo, yo tengo muy presente que solo paraba al baño, paré a la hora de la comida,
toda la tarde y paré a la hora de la cena y ya después me mandaron a dormir porque ya era mucho, o sea, yo me bebía el arpa, o sea, yo me la pasaba ensayando. No me enorgullece decirlo ahorita, no ensayo de la misma manera, pero ya se volvió como más cotidiano, ¿no? Ya como que desarrollas cierta habilidad que ya necesitas mantenerla posiblemente. Claro. Pero creo que atendía al proceso que estabas viviendo, Salvador. Sí, Eh, Obviamente el momento cambia, ¿no? Ya eres adulto, tienes otras funciones, tienes que sí, hacer tus responsabilidades. otras cosas y demás, ¿no? Pero de cara a aquello, me sigue llamando la atención lo que te movía a hacerlo. Ok, a ver, yo entiendo el gusto, se vuelve pasión. Cuando tú te das cuenta, yo experimentaba eso, me salió, Sí, ya lo pude tocar. Pues yo quería otra, ¿no? sí, Y sí, me sí. iba, oye, ya me salió, ya toco dos, ya toco tres, o sea, y entonces que alguien te preguntara qué toca, no, me sé 5 piezas, ¿no? Y mira, suenan así, o sea, esa sensación la entiendo. Sí. Pero, ¿qué tú más sentías, si tienes ahí recuerdos en ese momento, ¿no? Al grado de que te ponías la música al Abajo en la dormir, ¿no? bocina, sí. Sí, ¿no? O sea, que estuviera ahí y llegar a por esa determinación de pensar que estar sonando la música te iba a ser benéfico. Y obviamente te era benéfico, ¿no? Sí, Algo sí. pasaba. Sí, de Claro que alguna sí. manera funcionaba, ¿no? Ese esquema. Pues yo, es que siempre que me hacen un tipo de pregunta de ese tipo, valga la redundancia, este, no tengo una respuesta clara. O sea, te puedo decir que es amor por la música, amor por el instrumento. Yo creo que se define como eso. Es esa sensación de, esa sensación como cuando te dices, estoy enamorado. Esa misma sensación de hormigueo en el estómago, ese que te falta la respiración, de cuando llegas a esa parte difícil que la estás tocando. Wow, Yo creo que esa sensación es la que al día de hoy me sigue manteniendo activo, ¿no? claro. De querer seguir haciéndolo. Ese nervio constante de no equivocarme, de no, o de tocar cosas distintas. Yo creo que eso es lo que me ha movido hasta la fecha. Sigues creciendo cuando te das cuenta que el niño o el chico que estaba acompañando a tu papá y que se rozaba con los músicos de ese momento, te das cuenta que ya estás ahí. Porque tuvo que llegar ese momento Sí. donde tú, a ver, era chavita, pero ya está haciendo la misma función que su papá, que el de allá, ¿te das cuenta de eso? ¿Tienes memoria de eso? Sí, hay una que es medio agridulce, o más agria que dulce, y una que es la bonita, ¿no? La que yo atesoro. La agridulce es un compañero de mi papá, sin nombres, para no raspar muebles. Me acuerdo que en una de esas, entre broma y broma, así como que me dijo, chamaco desgraciado, me estás quitando la chamba. Y yo me quedé, ¿Cuántos años tenías? seguimos en el tenor de los 11 12. ¿En serio? Sí. Porque te digo, trabajábamos ya con mi papá, íbamos a la parroquia, al café de la parroquia, y era tocar canciones y pedir dinero, ¿no? La charola, como le llamamos. Claro. Este, entonces, pues niños, a lo mejor no podemos decir que virtuosos, pero haciendo un trabajo digno. Entonces, eso era como que de gusto del público. Estás practicando Y siempre. sí, y mi hermano gordito, graciosito, aparte con un ángel y un carisma innato. Entonces conectaba con la gente y era de, a ver, vamos a darle 200 pesos al niño. Me acuerdo que una vez le Wow. pasó así, le dieron 200 pesos y mi hermano viene espontáneo, así de extremo a extremo de la parroquia, levanta el billete y le dice, papá, mire, 200 pesos. Toda la parroquia estaba a las carcajadas, toda, o sea, fue una etapa muy bonita, una etapa que atesoro mucho porque eso me forjó también. Claro. El tener la fortaleza para tú tocar y extender la mano y decir, ¿gustas cooperar? Sí, Y que te den un peso o que te den un no, sí, o sí. que te miren con desdén. Claro. Yo creo que eso es algo que todos los músicos debemos vivir, o todas las personas. Y eso yo creo que también, de cierta manera, me forjó un poco, ¿no? Para llegar a ese punto. Wow. Me llama la atención, ¿no? Lo que dices de tu hermano, ¿no? Esa naturalidad, ¿no? Sí. Que a lo mejor donde
uno como adulto vería una incomodidad. Digo, no, tu papá nunca dijo nada, pero muy posiblemente tu papá en la situación de ser el padre, Sí. de repente pensar, vamos a salir adelante, pero ustedes, tú, tu hermano, en otra línea donde disfrutando, Sí, ¿no? nosotros gozábamos. Haciendo lo que les gustaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te digo, yo desde muy chiquito he sido muy ahorrativo. O sea, yo aprendí. Te digo, yo siento que soy un alma vieja y siempre lo he dicho. Yo desde muy chiquito ahorrando para mis cosas, ahorrando para poder comprarme a lo mejor un juguete o algo. Y y yo creo que eso fue gran parte de lo que trajo como premio, ¿no? El vivir eso, como tú dices, la perspectiva de mi papá a lo mejor era otra, salir adelante. Nosotros era disfrutar haciendo son jarocho. Wow. Y dentro del mismo, regresando al punto anterior de en qué momento yo me veo ya, podemos llamarle con los picudos, es cuando ya estoy con los artistas que yo admiro y me hacen comentarios positivos. Oye, qué bien, oye, qué bonito que estás haciendo esto. A la fecha, yo, por ejemplo, hay muchos artistas que admiro, muchísimos, y puedo decir que son mis amigos, artistas de los cuales yo aprendí a través de sus videos, sus CDs, y ahora contar con tu amistad, y aparte que siempre hay oye, qué bonito, oye, eso que hiciste ahí, ¿no? O sea, esas cosas son las que bueno, al menos a mí me llenan mucho, me dan satisfacción y no confiarse, porque llegas al punto ese y tú dices, ah, ya la Ya. armé, yo ya soy Juan Camané y voy a usar la frase de Chavorruco, ya estoy en la etapa también, pero no puedes valerte por eso también, no es como valerte de tus amistades, ¿no? Ay, yo porque soy amigo no, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir esforzándote, pero te digo, ahora puedo decir que cuento con la amistad de, de grandes artistas, de grandes músicos, amigos. Me tocó, por ejemplo, mi primer festival internacional en el 2013, estar en el mismo festival en el que iba a tocar uno de los que para muchos artistas es el mejor del mundo, en el mundo folclórico, ¿Quién? Nicolás Caballero. Ok. ¿Y Es él uno de es? los exponentes, él es paraguayo, es uno de Ok. los exponentes de los que ha innovado en la técnica. Lo que yo te digo que hago con los levers, Ujú. este señor implementó una técnica que de inicio lo hacía con la llave de afinar, alteraba los tonos, Al pero momento. sin dejar de tocar. Ok. Se ponía la llave aquí entre los dedos y era tocar aquí. Y hay testimonio de muchos arpistas que, bueno, para no irme tan adelante, tocaba con la llave y después implementó un sistema con anillos, con el mismo esquema de la figurita Pero le para poder ponía tener, la... pero ya tenía un anillo aquí y uno acá. Y ahí tenía la... Ese señor destruye el arpa. Y de lo que te digo de los testimonios es que muchos lo hemos visto tocar en vivo, lo hemos visto así a la misma distancia que estamos tú y yo, y no puedes creerlo. O sea, se escuchan dos arpas, se escuchan tres arpas. Ese señor es un prodigio. A los 5 años dio su primer concierto. Concierto. En teatro, con público. O sea, ese es de las personas que... Genios, genios, genios. Yo tengo un disco que me compartió un amigo de eso, precisamente, de las grabaciones de cuando tenía 5 o 6 años. Dices, no puede ser un niño. No puede ser un niño, es imposible. Y de lo que te comentaba de los dedos, ese señor toca con los 10 dedos. Entonces, te digo porque en ese festival precisamente yo lo vi así al maestro y así a la distancia te digo de que están las cámaras y yo con mi celular aquí grabando y no puedo creer lo que estoy viendo. Dividiendo su cerebro y sus extremidades, haciendo con estos tres dedos una melodía, con estos dos otra, acá haciendo acompañamiento y alteraciones. Y lo ves en vivo, o lo veías porque ya actualmente ya no toca tanto por edad. Y dices, ¿cómo le hizo? Y tú lo ves y dices, ¿cómo puedo yo llegar a creer que soy Claro. lo mejor si está este señor? Ouch. Entonces, Sí, claro. son muchas experiencias que la vida me ha puesto en las que te hace analizar tu proceder, tu origen, tu desarrollo. Y pues si no eres eh, abierto a todo eso, pues te ensimismas, ¿no? Vives en tu mundito y crees que eres el único y Sí.
Bueno, en general. No, no, pero bueno, de que hay nivel, eso no lo podemos negar. Digo, yo los conozco, lo poco, lo mucho que los he tratado, los conozco, estoy tratando contigo y sé cómo son, ¿no? Como personas, como artistas. ¿Cómo es regresar de esos eventos donde ya Salvador pues sigue tocando con su papá, pero hablas de festivales, de rosas con personalidades? Ahorita me dices, no, o sea, no, yo llego y digo, no, no soy nada, ¿no? Pero ¿cómo es de repente regresar a tu entorno? ¿Cómo te ve tu entorno ya cuando estás subiendo? Porque tú puedes agarrar y decir, no, yo estoy, trato de cuidarme, de no sobrepasarme, pero Sí. ¿cómo te ve tu entorno? Ay, viene, el artista, ¿cómo eres recibido? A lo mejor cercano y a lo mejor un poquito más allá. Pues mira, yo he sido de los arpistas, y lo digo sin ego, que soy de la generación en transición de innovar un poco, ¿no? En el estilo del son jarocho. Mi papá siempre fue muy claro. De hecho, en un punto de mi desarrollo, mi papá era un hater. ¿Qué No, está? pero ¿Qué realmente pasó, chava? Eso no me lo esperaba de ti. fue un periodo muy corto de unos días. Ah, bueno, bueno, No, bueno. pero en el inicio, como todo, resistencia al cambio, ¿no? Mi papá decía, es que eso no. Pero dame Pero ejemplos, a ver, sitúame para que podamos entender. O sea, a eh, lo mejor yo te entiendo, pero dígame, dame un ejemplo así, claro. hacer por ejemplo, es que tendría que hacerlo gráfico con el arpa, pero imaginemos una progresión que es hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Ujú. hacer esa escalita. Yo la quería hacer con una tercera, haciendo una segunda, una primera y una tercera nota, ¿no? Do y mi, y así escalar, ¿no? Algo X, ¿no? Aunque no fuera el caso real. Y mi papá decía, no, es que así no se No hacía. suena igual, ¿no? Ajá, así no lo hacían antes. Ok. Pues sí, así lo hago yo ahora, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues es que yo lo quiero tocar así. Entonces, te Estoy digo, tocando, ¿estás tocando el arpa tú o yo? ándale, Así casi, ¿no? casi, casi. Nada, mi papá para mí es el mejor del mundo, siempre mi mayor inspiración. Y él tuvo algo de eso. Obviamente, eso le sirvió para entender rápido, ¿no? Cambiar el chip. Porque mi papá también, dentro de su escena del arpa jarocha, también él era, por ejemplo, de los que tocaba muchas cumbias o montaba mucho son cubano en el arpa, Ok. en su generación de arpistas. Y también era como que, pues, ¿por qué? Entonces, eso ayudó a que él entendiera rápido y dijera, no, a ver. Pero eso no me lo dijo, chava, ¿qué pasó ahí? Él dijo, no, yo toqué el arpa así poquito, ni dos No, notas, así no tocaba nada. ahí pueden escuchar en, Eh, en, en, en YouTube. en Yo la subí moto, el padre, primer decía. disco. Se llama, bueno, es Los Monarcas del Papaloapan. Y ahí así encuentran, es un disco, bueno, la portada de un cassette. Ahí grabó temas cubanos, por ejemplo, una que se llama Cañandonga. Grabaron Moliendo Café, un tema venezolano. De las cosas que eran del momento, ¿no? Un popurrí de cumbias, Juana la Cubana, Mira. el Pipiripao, cosas así que no eran tan populares este, en su generación, te digo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, me dijo, va, hazlo, pero no pierdas la raíz. Siempre me decía, si vas a hacer una variación de esta figura, antes de tocar esa, toca la que ya se viene haciendo por tradición, ¿no? Entonces, ese siempre fue como mi método de trabajo. Hago la tradicional y Ajá, después mi propuesta. claro. Entonces, siempre ha sido una mezcla entre eso, tratando de no perder esencia. Actualmente muchos arpistas jóvenes desconocen mucho la esencia, mucho el origen. Ahí no podemos decir que haya un método, siempre digo eso, afortunada o desafortunadamente no hay un método que te diga, esta es la ley de tocar el arpa jarocha y tiene que hacerse así. Siempre va a depender de la escuela de quién vengas, ¿no? Ajá. Si eres de la escuela de La tal tradición, maestro, de tienes toda la tal. razón. Entonces, cada quien la va a abordar, ¿no? A su manera. Pero, desgraciadamente, en la actualidad, para hoy, 2025, agosto, este, hay maestros que perdieron el camino y creen que esa propuesta que tienen es la verdad absoluta. Entonces, creas un semillero de chamacos que tienen esa verdad absoluta y ya perdió cierta identidad de lo que se viene tocando,
que no viene siendo exactamente a como se tocaba hace 40 años. O sea que estamos llegando al policía del son. Ándale. ¿Cómo? ¿Cuál era el otro? Vamos a El tocar la policía del Mesías son. del son, el policía del son. Sí existe, porque ya en varios capítulos nos han hablado de ello. Sí, sí, te digo, pero volvemos a lo mismo. Van a ser siempre perspectivas, ¿no? De cada quien. El problema radica, para mí, en que tú digas, esto sí sirve y eso no Claro. sirve. No, esta es una propuesta y esta es otra. Tú sabes cuál eliges. Yo, por ejemplo, personalmente a mis alumnos les digo, mira, esto es como yo lo hago. Ahora tú dame una propuesta. Ok. Sí, sí. Y entonces, ahora con lo que yo te di, puedes partir de ahí y hacer tu sonido. Entonces, eso es lo que yo más peleo. Que se pierde a lo mejor la raíz. Hay cositas que se deben conservar, que es la identidad del lenguaje musical que estamos haciendo. Lamentablemente vivimos en la época de la inmediatez y pasa con los alumnos de arpa también. Yo tengo alumnos o he tenido alumnos que quieren tocar en la primera clase, ya quieren tocar lo que yo he tocado, que vengo aprendiendo de hace 8 años, Claro. y le digo, va, órale, te lo pongo. Inténtalo. No No. pueden. Pues, Todo es un proceso. Lamentablemente, como te digo, vivimos en la inmediatez, redes sociales, todo lo que vivimos en el día a día de estos tiempos, pues hay cosas que no se adaptan a eso y tienen que vivir el proceso y tienen que vivir la caída, la levantada, de volverte a caer y volverte a levantar y a veces permanecer en el suelo por un rato hasta que te puedes levantar, y eso muchos no lo entienden. Muchos quieren vivir el estrellato, quieren vivir el número de seguidores, quieren vivir los views, y no. Si sí, te sí. preocupas primero por eso y no por lo esencial, Claro. pues ya no le hiciste. Quizá puedas tener un segmento muy tuyo en el que funciona. Vas a tener tu público bien acaparado y funciona. Pero yo creo que no ese es el camino. Y con todos estos reuniones que de repente se hacen entre músicos y, y se juntan así, tipo fandango y cosas así, tocas y empiezas a hacer estos cambios de los que hablamos. ¿Cómo eres recibido? ¿O eso no lo haces ahí? Cuando Trato de estás, no. tratas Trato de de irme no. a la vieja confiable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mira, yo, yo he pasado por la etapa de que me digan, es que Chavita no tiene sabor, es que no me transmites, es que lo que haces no me gusta. A mí me lo han dicho abiertamente, no me gusta cómo tocas. Bueno, pues está bien. O sea, yo siempre he dicho, primero toco para mí. Claro, Y si ya le gustó a 10, pues es una ganancia. sí, 10 posibles clientes en algún punto. Pero yo siempre toco para mí. Y ya, si te gusta, qué chido. Si no te gusta, pues tápate los oídos o retírate, ¿no? Pero yo he vivido mucho eso. En un principio me impactaba mucho. Me impactaba bien, bien fuerte. Y ya voy a pasar como Jordi, no voy a llorar. No, pues sí, porque estás pero creciendo, ¿no? Y son sí, como estás en el tus... desarrollo y son frenos. Sí, Son frenos. Yo he tratado, te digo, en un inicio me afectaba mucho. Y después llegué al punto en el que te digo de que grandes artistas que yo admiro ya son mis amigos. Y yo, por ejemplo, en una publicación de Face subía un video y llegaba alguien. Es que eso no es jarocho. Es que esto. Y todos esos artistas que yo admiro sí, sí. llegaban. No, esto, y se descosían a defender mi postura. Y yo Claro. decía, Sí, que y entiendo. me cambiaba el Nos chip. vamos a la lógica, ¿no? ¿Quién será el que tenga más razón? Sí, entonces, cuando yo veía ya esos comentarios, por ejemplo, bueno, yo creo que hay cosas que uno vive que no las externas porque podrían parecer de egocentrismo. Pero yo he vivido muchas situaciones en las que grandes artistas a los que admiro me han dicho así, uno a uno, muy bien. Y esto que estás haciendo está muy bien y es admirable. Y es un artista que yo digo así, no puede ser. O sea, me lo dijo. Como, o sea, Sí, sí, sí. dentro de tu ego dices, yo hubiera grabado eso. O sea, Repítemelo otra sí, vez. sí, sí, ¿no? Ya ahí pierde todo el valor, ¿no? Pero por eso mismo para mí son más valiosos. Claro. Porque han sido así, uno a uno, que me lo han dicho y yo digo, wow. O tener, por ejemplo, yo recientemente me pasó
en un festival, un arpista que yo admiro muchísimo, y llego y lo están entrevistando y me volteé a ver y, Salvador, y yo me quedé así, sabe de mí. Y es un arpista al Ok. que yo admiro, ¿no? Y, o sea, y es cuando convives Híjole. con los verdaderos grandes y dices, Sí. la humildad de esta gente. Así. ¿Y tú cómo te puedes sentir la última Coca-Cola del desierto? Sí, 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 entiendo perfectamente lo que dice. Hay un momento en el cual tú tengas ahí presente que ya esto que haces, aparte de los festivales que me hablas, llevas lo que tú haces fuera ya de la ciudad, esa primera vez porque has salido fuera del país también, ¿no? Sí. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo te lo proponen? ¿Tú lo buscas? ¿Llega el momento? ¿Cómo es para Salvador ahí? Afortunadamente han sido invitaciones en la mayor parte de los casos. Te digo, mi primer festival internacional se llama Mixquila de Arpas, en Santiago del Estero, Argentina, que hay una anécdota muy chistosa de ahí, porque pues mi primer viaje solo, y yo no cavilaba pues la posición, cardinal, ¿no? Entonces, eso fue en agosto. Precisamente ya está por realizarse en estos días el festival. Un saludo a todos los amigos de Argentina. Que no he podido regresar porque los vuelos están carísimos. Este, entonces yo me fui bien fresco, pues verano aquí en México. No, hombre, me andaba muriendo yo de frío porque pues para allá, para el Sí, cono sí. sur está helado. Para allá era invierno y aquí era verano, ¿no? Entonces yo esa vez me fui de jarocho y me puse un jorongo que me regaló el maestro Alberto. Este, yo andaba en la calle con el jorongo. Y porque obviamente, te digo, mi situación era en otro momento no tenía ni una tarjeta de crédito, entonces no podía ni comprarme una chamarra o algo así. Yo iba con lo justo para mis cositas. Entonces, pasando frío, y me acuerdo que yo decía, el frío es mental, el frío es mental. Y me sirvió por mucho tiempo los días que estuve allá. Y te digo, básicamente, invitaciones, ¿no? El Mixquila de Arpas, que fue mi primer festival internacional, Santiago del Estero. Colombia, Maestros del Arpa, también invitación del maestro Hildo. Un festival también muy bonito que disfrutamos mucho, ya hemos ido en 2 ocasiones. Y otros festivales que han sido parte también de la Universidad Veracruzana. Estuvimos en un festival cultural en Vietnam. Entonces, Órale, qué genial. otro mundo, Claro, otra cultura. mira. Y vivirlo también es otra cosa, ¿no? Pero generalmente han sido por invitación, afortunadamente. No tanto como que yo los haya buscado y, hey, llévame o por favor invítame, ¿no? Se han ido dando naturalmente. Pero hay un trabajo hecho, ¿no? Es decir, si tú no estuvieras preparado, muy seguramente esa invitación no llegaría. Yo creo que sí, a lo mejor pues el Voltearían hacia trabajo otro que viene lado, haciendo ¿no? uno, sí. A lo mejor cierto ruido que uno hace, pues funciona. Dentro de esa línea, Salvador, ¿tú recomiendas que el artista o el músico en general busque esas salidas para conocer? Porque quiero aterrizar la idea, porque si bien es cierto que va a sonar a meme, ¿no? Pero como que estamos en la cubeta y nos estamos jalando unos a otros Sí, y, y de repente, bueno, tú no las buscas, pero es evidente que estás trabajando, llegan las oportunidades, las tomas, porque también hablas, ¿no? Yo iba justo, o sea, haces un esfuerzo. ¿Tú consideras que eso ayuda al desarrollo del artista, del músico? Buscar esas oportunidades, decir, va a haber un evento, voy a hacer lo posible por conocer, traerme algo nuevo, nutrir mi profesión o lo que yo hago. claro. Sí, de cierta manera sí. Obviamente hay que estar bien conscientes también de saber en dónde estamos, ¿no? Porque hay que recordar que aunque no lo quiera uno, vas cargando tu pueblo, tu ciudad, tu estado, tu país. Entonces, ir a hacer un trabajo digno. Yo creo que esforzarnos. Justamente platicando con un grupo de amigos de ARPAS en el que estamos, eh, mencionaban eso. En el tiempo de ellos, te estoy hablando de personas de arriba de 40 años, era ganarse el lugar. Era esforzarte, sacar repertorio complejo y era ganarse el lugar para participar. Actualmente en algunos puntos funciona por amiguismo. Te invito si eres mi amigo. Te Las invito si... relaciones, ¿no? Sí.
Entonces, ahí es donde ya está feo, porque ya le están restando el valor al trabajo en lugar de enfocarse en lo que... Si vas a un festival de arpa, pues debes de ser un exponente del arpa en el que se note el ensayo, el trabajo, la dedicación, no porque eres amigo de fulano y llegas a hacer un trabajo que dices, "Ugh, pudo haber sido mejor si Claro. te hubieras esforzado un poco más", o hay, te digo, hay compañeros que han ido a representar a México tocando música de Paraguay o música de Venezuela. Y presentan fulano de tal, arpista mexicano, y se arranca con un tema tradicional de Paraguay. Entonces no hay congruencia. Claro. Digo, Identidad, ¿no? tú puedes cargar la identidad que quieras. Ujú. Ya puedes ser transarpista, ¿no? Ya puedes identificarte como un arpista de otro país. Ok. Está súper bien y respetable, lo digo con todo el respeto del mundo. Pero, pero realmente estás representando México. Sí, Entonces, al menos dentro de tu repertorio, un tema mexicano tiene que haber. O sea, no puede ser que representes Veracruz y México y vayas a tocar un tema que no. Al menos algo tenemos que mantener. Porque si perdemos identidad, perdemos el camino. A fin de cuentas, si no estás consciente de dónde vienes, no vas a saber a dónde vas. claro. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que hay que reforzar en las nuevas generaciones. Yo trato con mis estudiantes trabajar eso. Yo tengo la oportunidad, afortunadamente, de que me hacen invitaciones, por ejemplo, principalmente a congresos de mariachis o campamentos de verano para mariachis. Y voy a enseñar y yo sí les explico así tal cual. Y también les leo la cartilla de inicio, porque pasa mucho. Eh, Creen que algunos ya tienen todo el conocimiento y llegan bien infladitos al taller. Digo, a ver, aquí todos estamos iguales, aquí nadie es mejor, aquí todos estamos en el mismo nivel y vamos a buscar la manera de mejorar, de crecer y si tú eres alumno de otro maestro, muy bien, respetable, yo te voy a dar otra propuesta, tú sabes cuál eliges, o si fusionas, o si las dos las desechas y haces la tuya. Entonces, yo creo que tratar de quitarnos las máscaras y quitarnos el ego va a hacer que toda la comunidad crezca, ¿no? Claro, sí. Hablas de comunidad, el tema complicado en el arte, Sí, con los que he hablado de pintura, de plásticas y cosas así. eh, Llegar a la comunidad como que se tiene que ganar el espacio, ¿no? sí. Está como que muy, muy reñido. Tú ya hablas de cara a enseñanza, ¿no? Como tallerista, como maestro, como un profesional, pero también viene la parte donde tú ya tocas solo. Sí. ¿En qué momento llega eso? ¿Cómo tomas la decisión? ¿O qué le dices a tu papá? ¿Sabes qué? Tengo ganas de tocar solo, me voy a grabar un disco, voy a hacer esto. O le dices al del grupo, oye, los invito, nadie quiso. ¿Cómo se da? ¿Cómo llegas ahí? Pues lo que te comentaba hace un momento cuando yo estuve en el EMBA, Escuela Municipal de Bellas Artes, para mí fue un despertar. O sea, yo recuerdo escuchar la orquesta ensayando y yo decía, wow, ¿no? O sea, pero yo siempre me visualizaba, ¿cómo me vería yo ahí con el arpa? O sea, yo estudié piano ahí, yo estudié música nada más 2 años. Este, Compás 350. ándale. Sí, yo no me visualizaba como arpista clásico, ¿no? Que hay muy buenos arpistas, muy grandes exponentes en México, pero yo visualizaba el arpa jarocha, o sea, tocando son jarocho con orquesta. ¿Cómo se puede hacer, no? Entonces yo siempre todo lo que aprendía lo transportaba al arpa, o trataba de. Y también tuve anécdotas feas ahí, ¿no? O sea, una secretaria una vez dijo, porque a mí me becaron afortunadamente por la universidad, me dieron la beca de ahí, y eso causaba conflicto, ¿no? Porque pues era un dinero que no entraba a la escuela. El arpista ese que toca con el arpa desafinada, y o sea, Así, sí, porque el folclórico generalmente en el clásico no es muy bien visto. El estatus que tiene el músico clásico, pues a veces sí es más alto, ¿no? En cuestión de conocimiento teórico. Pero pues todos hacemos música, ¿no? De sí. alguna u otra manera. Y yo siempre he sido muy ¿pero por qué me dicen eso? O sea, yo vengo a aprender. Y me decían esas ondas y yo decía, pues bueno, ya. Ya, y me acuerdo Ay, que esa vez Dios mío. contesté, pues yo afiné con el piano que está aquí, yo afiné. Está Entonces, desafinado está su desafinado el piano. piano. Todos coludos o todos rabones. Pero sí hay que ganarse el lugar, obviamente. Te digo, tradicionalmente,
por ejemplo, mi papá me platica, no te enseñaban. O era de que te voy a enseñar esto y... tic, 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 a ver, tócalo. Y ahorita uno trata de tener más didáctica, de buscar herramientas, de tratar de desglosar, ¿no? Y de compartir principalmente. Porque a mí se me acerca un compañero arpista, oye, ¿cómo le hiciste aquí? Ah, pues mira, le hice así. Y antes no, antes era competencia, ¿no? ¿Cómo le hiciste aquí? No, tú me vas a querer tumbar la chamba. El sol sale para todos. Sí. Entonces, yo siempre he sido como te digo, mi papá me dijo siempre, enseña lo que tú has aprendido, compártelo. Nunca falta el abusivo, que ya le compartiste algo y ya quiere clases gratis y aparte te exigen, porque me ha pasado. Entonces, siempre con medida, ¿no? Y tratando de ser firme en las cosas. Y te digo, compartir. Y ya afortunadamente creo que la escena del arpa jarocha en la actualidad, sí hay un poco más de hermandad. No hay tanta división. Al menos yo con mis cercanos, mis amigos arpistas, trato de que sea así. Si yo tengo una duda, me acerco y pregunto. Si tienen una duda, se acercan y preguntan con toda la confianza y sigue fluyendo. Sí, Ya porque no. así tan común que sea, pues no. Sí, Claro, o sea, cuando dices amigos, pues no hablamos de 200 o 300, sí, ¿cuántos no, son? no es tanto. No, no es, Afortunadamente, en la actualidad existen muchos proyectos de ARPA que buscan eso, ¿no? Ya sembrar una semilla para el futuro y ha funcionado bien. Y pues te digo, somos no tantos, pero son varios los arpistas que hay en la actualidad. sigues creciendo con puedo decir, como tu marca personal, ¿no? Se ve ahí una imagen clara de lo que eres, eh, empiezas a tocar, vi ahí cosas, creo que de jazz haces Un también, poquillo te ahí metes andamos ahí, ¿no? metiéndonos. Entonces, pues eso sale volvemos de lo común, ¿no? Pero obviamente Sí, enriquece tu labor, ¿no? justo lo que decías, retomando lo que decías hace un momento de cómo llego a hacerme solista, pues en un punto era como que yo quería tocar algo distinto. Yo vi o visualicé el arpa como un instrumento muy completo, como un piano. Entonces tienes todo para hacerlo tú solo. Claro. Entonces, de hecho a mí rara vez me gusta tocar con pistas, solo que sea muy necesario, porque yo siento que el arpa por sí sola tiene un encanto. Es ese sonido celestial que, no sé, te digo, yo vivo enamorado de mi arpa, no solo del arpa, para que no haya reclamos. Sí, sí, corrige porque sentí una Sí, sí, mirada sí, por ahí. porque miradas que matan. Pero, Ya después explicamos eso. sí, sí, sí. Pero el hecho de conectar con el instrumento y poder interpretar otros géneros, eso en gran medida fue lo que me llevó a tratar de ser solista, ¿no? Y luego en el camino, por ejemplo, en la escuela de música me encontré con grandes amigos. Juan Rodríguez, mi compadre, actualmente empezó con una amistad, ahora soy padrino de su hijo. Excelente. Y empezamos a tocar juntos. Él es percusionista, él es el actual director de los Flammers, el director musical. Y empezamos a tocar juntos y él me decía, oye, güey, vamos a tocar esto. Va. Y con él tengo una conexión increíble como músicos, que, o sea, realmente ya nada más nos volteamos a ver y ya sabemos qué vamos a hacer. Tenemos una grabación, un video que si lo buscan ahí en YouTube se llama Arpec Popurrí o algo así está. Es arpa y batería. Eso estuvo bien padre porque nada más dijimos días antes, ¿qué vamos a tocar? Nos vamos a hacer un popurrí de esta y esta canción. Y aquí vamos a hacer esto, así. Así solo fue en palabra. Llegamos al estudio, probamos una vez eso para que sonorizaran. Y en la segunda, dice, va, grabamos. Se oye hermoso, digo. Y sin pretensión, ¿no? Pero el trabajo que hicimos juntos fue tan bonito porque era de vernos y fue una sesión en vivo y nos salió, o sea, los dos nos sentimos muy contentos y existe esa conexión de poder tocar diversas cosas y a la fecha con él, yo en 2024 fui a Arpa Fest. Yo a Arpa Fest había ido ya en diversas, en versiones anteriores, 3 veces, pero siempre tocando son jarocho. Y Julio González, un gran amigo, él es de las personas que me ha impulsado también. De hecho, gracias a él fue que también pude enlazarme con el maestro Oscar Maldonado para obtener mi primer arpa con palancas, una arpa paraguaya.
Y me dijo, te voy a invitar este año al Arpafest, pero no quiero que vengas tocando jarocho. Te quiero ver en otro formato. Y a mí el jazz latino es algo que me fascina. No lo entiendo, pero me fascina. Pero lo toca. Pero trato de, ¿no? Entonces, con grandes amigos también, unos musicazos que admiro mucho, que son los hermanos Melgarejo, Rubén y David. Ellos están en la Universidad Veracruzana también en Jalapa. Te digo, son unos musicazos, pero groseros. Yo les digo que yo no sé qué hacen, pero son una grosería musical. Entonces, ellos también disfrutan mucho de eso, de ese género. Y les dije, vamos a darle, va. Y Juanito fue en la batería. No, yo creo que fue una de de las presentaciones en las que he estado más nervioso. Te lo juro que me bajé así, así. O sea, me bajé con las manos heladas, pero tocamos un repertorio bonito. Hice una adaptación de un tema que se llama Chick Spain. No Spain de Chick Corea. Ajá, ok, ok. Traducido al español sería El dolor de Chick. Chick Ok. Pain. De un pianista canadiense. Tocamos un tema de Michel Camilo que se llama From Within. Nada más. Hicimos una adaptación de Take Five. Take Five está en 5/4. Hicimos una parte 5/4 y otra 4/4. Eh, o sea, te lo digo, fue una onda que me hizo salir de mi zona de confort. Claro. Yo en pandemia tuve un proceso depresivo por todo, por el encierro, por situaciones personales. Dejé de tocar como por 2 años, así en forma. Este, y regresar a ese y tocar esas cosas, me exigí muchísimo. Volví a ensayos forzados, así de. Yo lo íbamos en la camioneta y le decía, perdón, pero yo ponía principalmente la de From Within de Michel Camilo. La ponía a repetir y a donde íbamos en la camioneta esa canción estaba suene, 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 suene. Y le decía, perdón, Nos pero vemos allá, dice. sí, regresamos al inicio, ¿no? Y esa presentación me hizo salir, ¿no? Después hubo ahí un problemita de salud con mi mami y otra vez me desconecté del mundo, y ahorita estamos otra vez retomando proyectos principalmente. Pero esas cosas que me han ido llevando las personas indicadas, afortunadamente, la vida me ha puesto, Dios me ha puesto personas de mucha valía para mí, músicos muy grandes que me han aportado demasiado y me han hecho crecer. Y pues muy agradecido con todo eso que Claro. me ha permitido la vida, ¿no? Y también la atención tuya, ¿no? De estar, pues sí, con tus oídos y todos tus sentidos abiertos a eso. Sí, Porque muy posiblemente hubiera podido pasar de largo y no hubieras tenido esa experiencia, ¿no? sí, En totalmente. esta época donde todo tiene que ser rápido, donde el que llega te dice, le traigo a mi chiquillo en cuánto tiempo, aprende. Ya me pasó. ¿Cómo es? Yo, Víctor, llego a agarrar un arpa y así como que para que medio suene o tenga algo, primero, pues obviamente debo de tener un arpa, ¿no? Esencialmente. Esencial. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Diario mínimo, así para que tú me digas en un año ya estás medio sonando, ¿no? Así. Digo, Te yo voy sé a, que es muy difícil, te ¿no? voy a Pero dar la respuesta que me dio precisamente el maestro Nicolás Caballero en una plática que tuve en ese festival. Dentro de tantas cosas, porque ese señor es una enciclopedia, sacó a colación el tema de ensayos, ¿no? Porque la pregunta que todo el mundo le hacemos es, maestro, ¿cuánto ensaya? Y contestó, me acuerdo en esa vez, dice, un músico que ensaya 1 hora, cuando toca se escucha de 1 hora. ok, Si ensayas 10, te vas a escuchar como de 10. Entonces, la medida la pones tú. Yo les digo a mis estudiantes, ensayo efectivo. Porque muchas veces voy a ensayar 2 horas, pero es media hora en el Insta, media hora en Face. No te desconectas totalmente. Entonces, si vas a ensayar 10 minutos, que sean 10 minutos efectivos. claro. Pero no Calidad. esperes el resultado de 10 minutos a diferencia del de 2 horas. Entonces, el límite siempre lo pone uno. Si hay quien tiene a lo mejor la habilidad innata y la descubres, este, platicaba te digo, el grupo de amigos, el Gato Octeto, un saludo al Gato Octeto. Es un grupo donde estamos algunos arpistas y ahí con Rubén Melgarejo precisamente él ha hecho unos arreglos
escritos para arpa jarocha, pero repertorio diverso, ¿no? Y luego platicamos eso, ¿no? De que agradecemos cuando nos llega un alumno que te exige a ti como maestro, de que le pones algo, tú dices, a ver cómo lo saca, y ¡pum! En un minuto lo sacó y dices, ¡ah! Va. Y le pones otra cosa más difícil y la saca y dices, no, pues está pesado. Entonces, esos alumnos que te exigen, pues se agradecen, ¿no? Porque ya van avanzando. Y tú mismo dices, pues ahora yo tengo que mejorar para poder enseñarte otra cosa, ¿no? Esa es de las partes en la enseñanza que son bonitas. En esa misma línea, ¿cómo es tu apreciación con respecto al talentoso, al que trae el don y al que es disciplinado? ¿Cómo te ha tocado vivir eso en tu experiencia? Pues el que es disciplinado, aunque no tenga a lo mejor el talento, puede lograrlo más por eso mismo, por la disciplina, porque se va a esforzar. Y muchas veces, si tienes el talento, pecas de ególatra, yo lo hago. Y a la hora de Ahí sale el sí, ahí momento. sale. Y a lo mejor sí, puedes resolver, pero ya no pudiste haberlo hecho mejor. Entonces, dedicación, dedicación, humildad, esfuerzo, es la divina Trinidad. Hace rato me hablabas de las arpas, Salvador. Pues yo veo cuatro y creo que las debes de tener más, cinco, seis, no sé cuántas. Así, en términos básicos, como para un niño de primaria, o sea, explícame la diferencia entre, porque me dices arpa jarocha, me dijiste temas Arpa de paraguaya. paraguaya, o sea, ¿qué es lo que cambia o lo que hace que sea distinto o cómo es ahí? Hay varios factores. Podemos hablar estructuralmente. Ok, Por ejemplo, si se alcanza a ver en la toma, esta es una arpa llanera, una arpa de ok. Venezuela específicamente. De llanero de lo que tocan, ¿cómo se llama? Contra. Joropo, Ok. joropo, básicamente, ¿no? Joropo. Ujú. Y pasajes. Es que ellos tienen una infinidad de golpes increíble. Se le llaman golpes a los estilos. Eh, Estructuralmente es súper distinta. De principio la caja es más grande y los huecos de la caja los tiene en la tapa, Ok. a diferencia de una arpa jarocha que los tiene en la parte trasera, en la caja. Las cuerdas, por ejemplo, en una arpa llanera son lisas, no están entorchadas como en el Ajá. arpa Ok. jarocha. La separación, por ejemplo, la separación es de la misma Ajá. distancia. Ajá. Esta es progresiva, viene de menos a más. Ah, bien. El timbre es distinto, la técnica es súper distinta. Así en el arpa paraguaya, en el arpa llanera, en el arpa jarocha, cambia. Ahora, si nos vamos todavía, como dicen, hay que primero estudiar en casa. En México, México es uno de los países con el mayor número de arpas. Se conocen las más populares. Hay Ok. unas que están en desuso, pero ahí Celso Duarte Jr. tiene un estudio de investigación sobre el arpa en México y una vez platicando con él me comentaba que existieron 19 tipos de arpa en México. Algunas ya en desuso, algunas ya no tan común, pero México es un país que por tradición arpística no paramos. De las más destacadas, evidentemente, pues Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Durango, eh, y de ahí pues las que están en desuso, ¿no? Que, por ejemplo en la música huasteca se ocupa una arpa pequeña para música ceremonial, en Sonora también hay arpa, bueno, no acabaría, pero cada arpa de esas tiene una función dentro de la música. Y ahora, si nos abrimos a América Latina, pues también en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, hasta en Brasil se toca el arpa. Entonces, es un sinfín de cuestiones técnicas que podemos hablar. Pero te digo, estructuralmente, de principio son distintas. Ok. Luego hay tensiones. En la tensión de la cuerda es distinta. La tensión del arpa venezolana, por ejemplo, es mucho más suave. El arpa jarocha es tensión media alta. El arpa paraguaya también tiene tensión media alta. Creo que la que más similitud tiene es el arpa paraguaya con el arpa jarocha. Y tú, por ejemplo, digo, ya sé que me vas a decir que te vas a quedar con el arpa jarocha, pero suponiendo que no tienes el arpa jarocha, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que con paraguaya, que es la que más híbrida puede ser. Ok. Yo actualmente tengo como que mis arpas para ciertas cosas, ¿no? Ajá. Tengo mis arpas para grabación,
Tengo mis arpas, por ejemplo, yo toco música para misa, para bodas. Ajá. Y ahí utilizo el arpa paraguaya, por ejemplo, ¿no? Estéticamente es como si fuera un arpa de concierto chiquitita, ¿no? Ok. Es muy vistosa. Su trabajo artesanal es increíble. El diseño que tienen es muy bonito. El sonido es muy bonito. Yo siempre he dicho que el arpa paraguaya es como dulce. Ok. Los bajos son muy profundos. Sus trinos, sus notas agudas son muy como de pianito. Entonces la ocupo para tocar en misas, para dar esa atmósfera, ¿no? En el arpa jarocha utilizo estos modelos, por ejemplo, que estos son de un constructor que se llama El Fego Villegas, Arpas Villegas. Esta es como que la versión más actualizada del arpa. Ok. Pero ya. Para grabación utilizo una que fabricaba un señor que ya no fabrica actualmente, ya por cuestiones de salud, Mario Rosales. A tono personal, unas de las mejores arpas que existen. Nosotros decimos que son las Stradivarius de las arpas. Ok. Cada arpa que es este señor era única. Realmente esas arpas eran identidad en cada una de las que hacía, en costos también. Este, pero igual uno de los sueños que siempre tuve fue tener un arpa de él y lo logré afortunadamente. Y y pues te digo, básicamente son arpas que de las que me he ido esforzando por ir consiguiendo, haciendo mis ahorros. ¿Cuántas tienes? Ay, sí. Actualmente tengo 11 si no me falla. Ok. 11 arpas. Órale. Más las de mi novia que se van sumando. Ya pasaron al Ya colectivo. pasaron al colectivo, ya. Son de la familia. Aplica ahí lo de lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Oye, pero veo estas que tienen tu nombre. ¿Eso por qué? ¿Porque nada más o porque ya también tienes tú un diseño? Fíjate que yo también me he preocupado un poco por la imagen. Ok. Yo de por sí soy medio picky también con las cosas. Entonces, a mí no me gusta traer mis arpas ni raspadas ni nada. O sea, yo soy así bien con todo. O sea, con mi coche, con mis arpas, con mis tenis. O sea, también soy fan de los tenis y no me gusta que estén raspados o X o Y. Entonces, soy muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque, te digo, desde niño trabajo Claro. Has y sabido no el por valor. obligación. Ajá, Sabes entonces el valor. el valor. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que lo material. Y hace poco vi un video que me hizo entender cómo funciona. No es lo material, es el tiempo que empleaste, el esfuerzo que empleaste, la dedicación que tuviste para conseguir eso. Y de repente perderlo pues, duele. Claro. Pero no duele por lo material, duele porque estás perdiendo todo eso que acabo de enlistar. Entonces yo soy muy cuidadoso de eso. Sí, no, si muy seguramente te las dieran, no. Sería así como que, pues tráiganme otra, ¿no? ¿Sí? Sí, pues ya se rompe, Necesito otra. otra y alguien te las daría, ¿no? Sí, de cierta manera, pues te vuelves insensible, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que esto para mí es una extensión, es una extremidad más de mi cuerpo. Entonces las cuido, las procuro, Sí, sí las se protejo. nota, ¿no? Están padrísimas, no inventes. Oye, Salvador, ahorita que tocaste el tema de la sensibilidad, el músico transmite. ¿Cómo lleva eso Salvador? Porque si bien es cierto, las edades cambian. Hablábamos de pequeño, disfrutaba ese momento, como que no tenía, todavía no nos ensuciaba lo Sí, que ya cuando estamos adultos nos llega. sí. Pero tú hablaste ahorita de momentos, pasaron cosas y ya no toqué igual, ya no ensayé igual. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo tratas de encaminar? A lo mejor de repente se pueden mostrar como bloqueos creativos que algunos artistas Sí. dicen. ¿Cómo sales, no? Porque si bien es cierto que hay una parte de la población que sale de su rutina, el oficinista, pues quiero ir a bailar, se mete en una clase de baile, pero De sin danza. ser bailarín. Claro. El otro dice, yo voy a ir a tocar un instrumento porque me dijeron que tengo que hacer una actividad, pero tú eres músico. Sí. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el músico para decir salir o agarrarme de lo que los otros vienen a buscar a lo que yo hago? ¿Cómo nivelas ahí? Fíjate que yo estuve en una disyuntiva en el qué voy a hacer en un punto de la vida, pero te digo, fue muy furtivo. Yo, de mis pasiones más grandes, te puedo decir que es la música y la mecánica, Ok. que no se llevan y que Sí. mucha gente no pensaría. La mecánica automotriz es otra cosa, Se lastima las heredada, manos el sí, maestro, ¿cómo va a ser? heredada por mi papá. Mi papá y yo compartimos esa pasión por los carros.
Sí, un lo amor. noté, esa vez él Sí, habló de modelos sí, y se sí. veía cuando lo Es decía. algo que compartimos y una conexión que tenemos. Eh, y yo estuve a punto de decir adiós música o la mecánica, ¿no? Ok. Me quedé afuera en la banqueta de la escuela de mecánica, una calle aquí en Veracruz. Y me dijo mi papá, ¿ya lo pensaste bien? Porque aquí si te machucas un dedo, no vas a poder tocar el arpa. Y ahí en la banqueta le dije, no, mejor no. Y me quedé con la música. Entonces, yo nivelo con la mecánica. Mucha gente no lo... Bueno, mis cercanos sí lo saben. Yo como, así como con las arpas. Y ahorita retomamos lo del nombre y la marca y eso. Pero así como con las arpas, yo cuido mi carro. Yo me he metido a temas bien escabrosos en los carros. O sea, te puedo hablar que yo, por ejemplo, en un carro Ya. le cambié el volante. Ok. De agencia no traía botones. Yo compré el escáner, compré el volante, pagué porque me enseñaran, instalé el volante, cableé, programé Excelente. para poder tener mi carro con... Porque yo fui a la agencia y pregunté, oye, ¿pueden poner? No, es imposible, me dijeron. Yo dije, ¿cómo crees? De esas cosas que te digo que Sí, son sí, retos sí, claro, personales. claro. Y yo me acuerdo llevar mi carro al servicio la siguiente ocasión y que me decían, ya le puso volante con botones. Y Y en la yo les siguiente dije, así, ya le puso los faros con originales, ¿no? Pero que no lo traía originalmente. Y aprender mecánica a ese nivel, ese es mi balance. bien, Ese, encuentras ahí un... el detallado automotriz es algo de lo que yo más disfruto. O sea, tener mi carro limpio es algo que yo disfruto enormemente. ¿Ya ves? Y luego hasta mi novia se enoja conmigo porque no agarres el vidrio, para eso está la manija. O sea, Oye, ¿por ahí qué? están los guantes y los cubrepies. Sí. Para que te suban, no inventes. Ese es el tema, ¿no? El que azoten la puerta. O sea, Sí, sí, yo, sí. yo soy muy, muy cuidadoso, te digo, muy Pero, cuidadoso de mis pero cosas. atiende al valor, Salvador. Sí, totalmente. Porque sabes de dónde vienes, sabes lo que te ha costado. Sí, Eso creo que es muy importante. Y siempre te va a dar una realidad y una ubicación a ti. sí. ¿Por qué? Porque si nuestro entorno, por no decir papá, te dijera, ten hijo, sí, llévatela, no lo valoraríamos igual. Sí, No, no y sería yo igual. tengo muchos conocidos que, afortunados, ¿no? Que nacieron con muchos beneficios. Y me acuerdo haber visto eso. Te digo, siempre he sido muy observador. Y ver cómo derrochaban. Y yo así acá contando mis pesitos, ¿no? Ahorrando para la cosita que me quería comprar. Y entender cómo depende cómo crezcas, cómo te desarrolles, pues es como vas a vivir, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que mencionabas hace ratito de la marca, pues yo siempre he querido hacer también las cosas formales. Entonces yo en un punto, cuando grabé mi primer disco también fue un parteaguas, porque yo me esforcé, grabé 15 canciones en ese disco, que en un disco no es tan sano grabar tantos Sí, temas, ¿no? pero yo quise, sí, 9, 8. sí, 10 cuando más. Yo quise hacer como un compendio de lo que yo estaba viviendo en ese momento y grabé por ejemplo, Corazón de Niño, grabé un tema clásico que también de los que se han tocado en el arpa, que se llama Piano, grabé música colombiana, grabé Moliendo Café también con una perspectiva mía, grabé son jarocho, grabé son huasteco adaptado al arpa, grabé Chica de Ipanema, por ejemplo, un bossa nova adaptado al arpa. En ese primer disco dije, voy a dar todo de mí y fue un disco muy bien aceptado. Todavía me tocó poder vender discos. Vendí más de 1000 discos. Mira qué chido. Para el segundo disco, ese disco fue en 2015. Te digo, fue como un parteaguas. El segundo disco que se llama Blanco y Negro. El primero, ajá, el segundo blanco, el primero, ¿cómo El se primero se llamaba? llama Arpeando Ando, Ajá, que a la fecha es un hashtag que yo utilizo, arpeando, ando, que, sí. que se volvió, todo mundo me identifica por Arpeando Ando. Excelente. Este, en el segundo disco, Blanco y Negro, se llama Blanco y Negro porque quise hacerlo en homenaje a mis papás. Mi mamá es de ascendencia blanca, mi papá es de ascendencia negra, es un afrodescendiente. Entonces, lo quise manejar así y también por la dualidad de mí en la música. Porque ahí, por ejemplo, grabé un tema de Metallica en el arpa y grabé con distorsión,
todo lo que se escucha es arpa. Sacrilegio. Y es una perspectiva, ¿no? Grabé son huasteco. En este le metí un poco más de son jarocho porque también lo estaba dejando por un lado. Ese tema atiende a la dualidad, ¿no? De tanto de mi origen, que soy afrodescendiente, pero también vengo de una familia que en algún momento, pues a lo mejor ascendencia española o algo así. Eh, pero te digo que la música viene por los dos lados. Hace ratito te comentaba eso y voy a hacer este paréntesis. Por ejemplo, por el lado de mi mamá, el papá de mi mamá era primo hermano de Lino Chávez, un referente en el requinto jarocho dentro del son. Es una eminencia para su tiempo, una escuela para todos nosotros. Entonces, Lino Chávez era mi tío abuelo, y por la parte de mi papá, te digo, pues Sí, desde tu el abuelo, tatarabuelo, claro. ya traigo toda esa carga. Y bueno, en el primer disco, te digo, haciendo un homenaje a todo mi trabajo, todo mi esfuerzo durante años. Y en el segundo, un homenaje a mi raíz, a mi familia, a mis papás, que pues también pues, sin ellos no estaría aquí, ¿va? Claro, claro, no, sí. Es importante, creo que hacer lo que uno, aunque se escuche así muy básico, lo que uno le gusta, pues tiene sus frutos, ¿no? Claro. De repente estás de cara a una institución o estás dando clases y a lo mejor te podías quedar con lo que te digan que tienes que grabar y pues nada más aquí, ¿no? Lo mínimo esencial. Sí, lo que se necesita, ¿no? Lo que haría un Godínez en una Ujú. oficina, pero pues de este lado, porque también pasa, ¿no? No, pues Claro. yo no hago más, me quedo con eso, tranquilo, no más. Pero hay una necesidad que creo que atiende a lo que es tu esencia, Sí. el buscar, el querer. Eso de las bocinas me llama mucho la atención, o sea, el estar, o sea, sabiendo que a lo mejor en este momento lo puedes resolver de otra manera, tú regresas a ese inicio. Sí. Y luego nosotros en algún punto del camino lo perdemos eso, ¿no? Perdemos No, el que voy a estar enfoque. haciendo eso, ¿no? No, pues yo, a lo mejor yo te puedo decir, mi mamá está muy cerca de aquí en Chachalacas, Ujú. tengo casa en Playa de Chachalacas, y yo recuerdo que yo estudiaba en la noche, pero me tenía que poner los audífonos porque pues, estaban descansando, ¿no? Sí, Cuando claro. estaba en la escuela, y era complicado, ¿no? Pero pasaba mucho tiempo yo en el instrumento. Cuando yo llego aquí a Veracruz y puedo ver un piano, o sea, yo agarraba, yo me ponía el piano y yo me desconectaba. O sea, te puedo decir que cuando yo regresaba, yo tenía un montón de gente alrededor de mí viendo y yo así como que salía de un trance, o sea, yo me perdía. Te Ahora desconectas. dime, en este momento puedo hacer eso, no lo puedo hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, me gustaría porque lo disfruté mucho, ¿no? Pero pues la misma vida te va llevando a otra Te situación, mueve. ¿no? Te mueve, pero sí regresar a eso, ¿no? Al atender a eso. Eso es demasiado importante, lo Sí. creo yo, ¿no? Pues es que te mantiene activo, te mantiene conectado, tal cual así es. Sigues conectado a esa esencia que quieres mantener. Y a veces sí, o sea, no quiere decir que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay momentos en los que uno pierde el enfoque, pero yo creo que si desde los cimientos, o sea, si desde la educación, por ejemplo, con papá, con mamá, trabajaron mucho en eso, yo creo que soy afortunado en ello. Me ha ayudado para retomar el camino. A veces sí se cansa uno, por mucho que ames la música, pues también es trabajo y también vives de ello y mucha gente no lo entiende. Claro. Mucha gente, yo siempre hago la broma de que llegas a un lado y pasó en el rancho, por ejemplo, después del el primer toquín en vivo, todo mundo quería invitarnos a sus fiestas para que fuéramos a tocar. Pero de gratis. Eh, Ya y ves. me acuerdo muy clarito, eso se lo dije a mi papá, no voy a decir qué tío, pero me acuerdo una vez que llegamos al rancho a una fiesta que nos invitaron, nos íbamos bajando así real de la camioneta y el arpa. Y yo volteo a ver a mi papá y le digo, no puede ser, yo traigo un hambre, pero es que quieren que toquemos. Sí, pa, pero nos invitaron para tocar o para la fiesta. Porque, o sea, pero ya después de grande lo entendí que Claro. era la emoción de vernos tocar, pues en el rancho, la gente, nuestra propia gente, nuestra familia. De niño no lo entiendes, te estoy hablando de esto que yo iba en tercero o cuarto de primaria.
De niño no lo entiendes, ahora de grande disfruto mucho de cuando puedo tocar para la familia, pero de niño era como que, papá, pero es que no, quiero comer, yo tengo hambre. Y muchas veces sí era de que no. Y hay gente que abusa de eso. Claro. Familia, amigos que ya lo hacen con la intención de que les toques de gratis. Sí. Y yo lo veo como un regalo. Yo, por ejemplo, en bodas de amigos, yo le he dicho, hey, te quiero dar el regalo, voy a tocar en Sí, tu cena. pero tú tomas la decisión, Yo tomo ¿no? la decisión, no deciden por mí. Entonces es algo delicado porque es también, aparte del amor y la pasión, es un trabajo, es algo formal. Hay un chiste, digo, el chiste que pues no es como que vas a llegar con el proctólogo y vas a pedir que te dé su servicio, ¿no? Sí, O sea, claro. no, es un servicio tal cual y es profesional como tal cual otro lo va a hacer. Entonces, yo siempre he sido muy de pelear por eso, ¿no? Que también dignifiquen al músico. Claro. También uno tiene que ser congruente Sí. en Pero ese eso no tenor. lo hay, Salvador. Tú Es, llegas con estas propuestas, o sea, yo te escucho, yo te entiendo, ¿no? sí, Logro entender perfectamente y logro entender lo que podría ser tener tu trabajo, tu arte en un evento privado y yo puedo decir, no, pues sí, es Salvador, o sea, evidentemente. Pero en el colectivo, en las personas, o sí, sea, se piensa, pues ¿sabes? Vamos, como lo toca de chiquito, pues, o sea, no le costó, está bien. sí, sí, sí. Sí, le han de haber regalado las arpas y todo lo que tiene, pues La clásica que te dicen los clientes, rompe la que yo te la pago. Ya cuando le sí. dices cuánto cuesta, dice, no, mejor no la rompas. Sí, ¿no? Entonces es complicado, pero el músico también, ¿no? O sea, tú llegas y dices, Salvador es lo que hace, esto es lo que vale. Sí, Ah, sí, pero es que aquel tocó mejor más 20 barato. horas y tocó esto y creo que no le dimos ni de comer, y, o sea, Sí. entonces se vuelve ahí complicado, ¿no? Sí, y es un trabajo que hay que ir haciendo. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que dignificar su trabajo. No vas a sobrevalorar tu trabajo también, porque también pasa, hay compañeritos que creen que valen más, y a lo mejor sí, Pero aquí muy no. Ah, respetable, pero también hay que ser congruentes, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, yo sí soy muy firme en que mi trabajo cuesta esto, habrá quien pueda pagarlo, habrá quien no pueda pagarlo, eh, a lo mejor es poco para algunos, mucho para otros, pero de algún lugar tengo que sacar para poder arreglar mis claro, arpas, sí. para poder comprar un micrófono bueno, para poder traer una arpa buena. Entonces, hay que dignificarlo, pero hay que respaldarlo. Y no voy a llegar, yo no tomo, pero no voy a llegar borracho a Bien. un evento, no voy a llegar con la ropa sucia, no voy a llegar tarde. La primera vez que yo toqué para una boda, me buscaron con un año de anticipación. Era yo sin experiencia en eso. Yo dije, un año. Y yo hasta me burlaba. ¿Para qué me están buscando en un año? O sea, qué ilógico. Actualmente que trabajo en bodas, digo, no, hombre, es poco un año. Sí, sí, O sí. sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, tengo eventos, 3, 4 eventos a lo mejor ya para el 2026. Y lo ves muy lejano. También es tu crecimiento, ¿no? Ya no eres un niño, ya ves el tiempo desde otra perspectiva. Pero todo lo que uno haga de manera profesional, pues tienes que respaldarlo, ¿no? Y ser muy cuidadoso de eso. Yo trato de que para mí es un momento más, posiblemente, pero para esa persona que te contrató es el Claro. momento. Sí, 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 No lo no, puedes echar a perder. a nosotros nos pasa porque yo también hago documento bodas y Ujú. eventos, ¿no? Foto, video, entonces luego sí, las primeras veces no sabíamos ni de dónde nos iban a llegar los balazos y de repente salía que la sorpresa y nosotros acá y Sí. entonces ya vas creando, ¿no? La experiencia, ¿no? A ver, me siento, ¿qué van a hacer? Sí. Va a haber sorpresas. ¿Qué ¿Quién va a necesitan? salir? Va a cantar el papá, la mamá le va a decir un poema, necesito para que tengamos los micrófonos o estemos ubicados, porque luego a la mera hora andamos en otra cosa y no, Sí. Y entonces puedes quedar mal. quedas mal, ¿no? Y es tu Sí. trabajo. ¿Qué más falta para Salvador? Hablaste de la orquesta con el arpa, ya hablamos de que tocaste en festivales de jazz, que es algo así que tú dices, tengo ganas de esto, no lo he hecho o ya no hay. Pues ahorita los proyectos inmediatos. Recientemente tocamos en Santa Cruz, California, con la Orquesta Sinfónica de Santa Cruz. Se hizo un arreglo de La Bruja para Orquesta Sinfónica y Grupo Jarocho. Este año, el año que viene vamos a regresar. Este,
a tocar también otra vez con la misma orquesta. Fue un trabajo muy bonito, tanto ellos como nosotros quedamos muy contentos. Y pues salir de la zona de confort. Actualmente mi novia y yo contamos con un buen amigo, una gran amistad se llama Joxier. Es un musicazo, egresado de la Facultad de Música de la UE. Y él se ha enfocado, fíjate, alguien que quizá no tiene la conexión directa, pero la vida lo conectó con el arpa. Y fíjate que él se ha dedicado a hacer obras para arpa, jarocha y orquesta. Mira. Entonces mi novia tuvo la oportunidad de tocar el primer arreglo que hizo él, la primera composición que ganó premio nacional, certamen, o no recuerdo exactamente cómo se llama el concurso, se llama Arturo Márquez. Arturo Márquez es un compositor Sí, sí. mexicano grandísimo, y ganó el primer lugar a nivel nacional con una obra que se llama Cascabeleando, una obra para orquesta de cámara y arpa jarocha como solista. Mi novia la tocó y eso fue. Y Hawks es, te digo, un gran amigo y se acercó conmigo y me dijo, me gusta mucho tu propuesta, me gusta mucho tu estilo y voy a hacer una composición para ti. Wow. Y hizo una composición que todavía no se presenta, se llama Paisaje Veracrurbano. ¿Qué? Y es una propuesta bien, bien distinta porque ¿Y eso se va a estrenar aquí? Oh, estamos buscando, es que es lo que te decía de lo sí, complicado que es de tocar con una orquesta, sí, con un compositor nuevo, sí, con un instrumento tradicional. sí. Entonces es tocar puertas y, hey, ¿no te gustaría o no quisieras tocar esta pieza? Y no, ¿qué es? No, es folclórico, no. O a veces, no, es que ya está la programación de aquí a 2 años, aunque a veces no, ¿no? Pero es difícil, pero estamos con el mejor de los ánimos de que se pueda presentar. Esta obra que compuso él, la hizo basada en mi estilo, en mi técnica, y esa es para orquesta sinfónica. La intención es en algún punto poder tocarla con Orquesta Sinfónica de Jalapa, con el arpa jarocha como solista, un tema que exige estudio, porque pues toda la dinámica con una orquesta sinfónica, ya Claro. te lo estoy diciendo y estoy nervioso, Sí, no, imagínate. pero trabajar a ese nivel, te digo, yo mi intención es llevar el arpa jarocha hasta donde la vida me lo permita y siempre va a estar a mi lado. Y pues yo creo que ese es uno de los proyectos que está en puerta, retomar quiero hacer una grabación, un disco, bueno, ya un material para streaming de jazz latino, de esos temas que toqué en el festival y unos dos más. Este, ¿Compones? no, o sea, mi novia, amigos me dicen, con lo que tocas podrías hacer unas Sí, canciones, claro. pero yo tengo ese bloqueo creativo de que tengo muchas ideas guardadas así en notas de Ajá. voz y eso, y luego las enseño y le digo, a ver, vamos a pelotear esto, ¿cómo lo escuchas? Pues eso ya es una canción. Y yo, pero no, es que siento que le falta. Y se quedan ahí, en el tintero. Ok. Entonces, a veces también tengo muchos prejuicios hacia mí y me cuesta trabajo, ¿no? Liberarlos. ¿Pero por qué? No sé, siento que no es suficiente. A veces siento que lo que quiero hacer no va a sonar como yo quiero, no me va a representar a lo mejor lo que he venido trabajando. Y a veces yo he dicho, no está mal tampoco no ser un creador. Sí, sí. Puede ser un muy buen intérprete y no crear nada. Eh, si quiero hacerlo en algún punto, sigo trabajando en ello. Ahí tengo algunas ideas y pues espero en algún punto sacarlo. Tengo que a lo mejor no ser tan exigente conmigo mismo. A veces sí siento que soy así y a veces esa tensión de buscar ser o hacer algo a lo que yo creo, pues a veces mi novia misma me dice, relájate, eso ya es una buena canción. Ella sí Oye, compone, por relájate y ejemplo. en el cristal. Ándale, ¡Ah! relájate o lo agarro. Ella, por ejemplo, tiene unas composiciones muy bonitas Ok, él sí y compone. sí, sí, Muy bien. y yo digo, a la onda, qué bonito se escucha eso. Yo, por ejemplo, a veces lo que hago es le digo, ah, mira, aquí te funcionaría esto, o aquí puedes hacer esto, Sí, técnicamente te sí. funcionaría, ta, 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 ta. Y yo mismo analizo y digo, ah, pues yo también podría hacerlo.
Pero como que me doy la vuelta y digo, qué chido se escucha. A lo mejor la voy a tocar yo y ya. Pero sí, en algún punto creo que tengo que desbloquear eso. Creo que ese es uno de los pasos que tengo que dar. Pero no sé cuándo. Sí, es eso, es solamente el tener como que el momento va a jalar y ahí solito va a Sí, venir todo porque están todas las herramientas, Salvador. sí, Todo el trabajo está hecho, vas, hay disciplina, hay, hay, hay una esencia. O sea, te podría decir que por la forma que tocas tu persona, todo lo que haces, lo que has englobado, pues muy complicadamente podríamos decir que no, que es otra persona. O sea, te identifican, sí. tienes ahí un punto. ¿Y en todo este proceso cambiarías algo? No, yo creo que he sido muy afortunado. Y soy muy feliz con lo que he logrado. Y pues quiero mantenerlo. Quiero seguir compartiéndolo. Es muy bonito cuando dices del sonido, me pasa, ¿no? Que de repente escucho a algún otro artista y digo, eso es mío. Y se siente bonito, ¿no? No desde el ego, sino desde qué padre que puedo ser una referencia para alguien. Qué padre que lo que a lo mejor yo hice le funcionó a alguien y le gustó y lo está llevando a la práctica, ¿no? O de alumnos que he tenido que les enseñé algo y de repente los escucho y digo, qué loco, ¿no? O sea, y le dio el giro. Y eso está bien padre. Y pues sí, 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 esa parte de tener un sonido y que te represente, pues ha sido bonito. Es la misma pregunta que se le hizo a tu papá. Hay un Salvador, que, que recordabas y me platicabas al inicio del podcast tu mamá le dijo a tu papá, mira, ya está tocando. Y El Salvador fue creciendo y seguía tocando y se emocionaba. Y hoy hay un Salvador con muchos cambios, con un crecimiento impresionante. ¿Qué le dirías tú a aquel Salvador que dormía con las bocinas abajo de la cama? Uf, es una gran pregunta. Pues yo creo que le diría que está bien lo que está haciendo, que que no se deje influenciar por los comentarios negativos y que se siga esforzando porque lo va a hacer bien y va a ser feliz. Yo creo que eso es lo... Yo creo que mi niño interior, yo sigo siendo un niño, yo disfruto de comprarme juguetes y mi niño lo he cuidado mucho, de modo que yo creo que sí le llegan esas palabras necesarias de agradecimiento y de esfuerzo. Sigue vivo. Ya para ir cerrando, si tuvieras que ponerle un nombre de una canción a lo que has vivido, a todo este proceso del cual hemos charlado, ¿qué nombre le pondrías? ¿O Wow. qué canción usarías para abarcar lo mayor o el gran parte de lo que has vivido? Yo creo que una canción que no es jarocha, pero que realmente fue mi despunte, fue mi... Justo va a responder la pregunta que me hiciste hace rato, que fue mi punto de partida, que fue mi revelación posiblemente, que fue mi dedicación, es Corazón de Niño. Y hace sentido a todo lo que estamos hablando ahorita. Claro. Yo creo que define, si tenemos un corazón sano, si tenemos un alma sana, eh, yo creo que la música o las artes son una ventana a el alma del intérprete, del artista, del creador. Entonces yo creo que Corazón de Niño es algo que me define, es algo que me representa, algo que me ha formado. Y yo creo que ese sería el título de de mi vida. Excelente, Salvador. Pues te encontramos en redes como Salvador Arpista, así Así estás es. en Facebook e en Instagram. Cualquier plataforma digital. En YouTube también estoy así. Todas
donde puedan ver mi contenido, escuchar igual mis producciones. Para contratar También ahí bodas, por redes sociales. pedidas de mano, divorcios. Bautizos, divorcios. Podemos Entonces- armar el combo de boda, bautizo y divorcio. Excelente, ya está. Como quiera, todo lo vamos a direccionar, ¿no? Cuando salga ahí, todo vamos a direccionar tus redes, lo vamos a poner en la descripción Gracias. y demás. Y pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador? No, pues agradecerte por el espacio porque muy pocas personas se interesan en dar a conocer el trabajo que algunos hacemos. Y pues yo vi la entrevista de mi papá y me encantó porque fue muy, muy natural. Y fíjate, yo tenía la duda porque pues a lo mejor la interacción había sido mínima. Y siempre que vas a estar así en un micrófono con una cámara, pues siempre te da nervios, ¿no? Y yo decía, ¿cómo va a fluir? Y pues créeme que llegó el punto en el que me sentí súper cómodo así con un amigo de mucho tiempo y Excelente. te agradezco mucho la oportunidad. Fue muy ameno y de mucha valía para mí. No, pues muchas gracias, Salvador Arpista. Gracias. Gracias.